solo un año en Boca, derritió a toda una bombonera. El niño prodigio que se crió en Fiorito y derribó la puerta de la Paternal. Ese que debutó con 15 años en la Primera División Argentina y se consagró como máximo goleador durante 5 torneos seguidos. El que con tan solo un año en Boca derritió a toda una bombonera y luego tuvo un accidentado paso por Barcelona. El pibe se convirtió en oro y Diego se transformó en Maradona, el mito que nació en Nápoles y se rebeló contra los ricos. El que usó la mano de Dios y marcó un gol que dio la vuelta al mundo. El futbolista al que todos admiraban y pocos comprendían. El que recibió más golpes en la vida y en el verde. El que llegó más alto y tuvo la peor caída. El héroe. El villano. El genio. Posiblemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Firmado, murió Diego Armando Maradona. No. Bueno, nunca pensé que iba a dar esta noticia No. en vivo, Tan joven. al aire. Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Confirmado recién por Luis, sigo repasando algunos portales y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos. Es así. Pelusa, el apodo que lo acompañó toda su infancia, nació en Villa Fiorito, un barrio humilde de la periferia sur de Buenos Aires. Desde pequeño, en el Potrero, a pocas cuadras de su casa, ya maravillaba con su zurda mágica. Su primer equipo fue Estrella Roja, creado por su padre, don Diego, para que los niños del barrio se diviertan. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Con apenas 10 años, ingresó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Allí se formó y empezó a mostrar toda su categoría. En ese momento los clubes no podían fichar oficialmente jugadores menores de 14 años y por eso disputaban los torneos infantiles y juveniles con equipos que tenían otro nombre. Fue entonces que les pusieron cebollitas, porque eran todos chiquititos. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Buscando Maradona y Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. ¡Gol! ¡De Argentinos Juniors, Maradona! Y un Diego Armando Maradona que quizá algún día, de niño, soñó con vestir la casaca de un grande, en este caso de Boca. Sí, de verdad, lo soñé y Dios me lo concedió, así que por eso agradecido a la vida. Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo.
Yo llego a Nápoles después de la mala experiencia en Barcelona. Un desastre. Fue 2 campeonatos que no los pude jugar, una por la enfermedad y otra vez por la quebradura del tobillo. Y me quedo sin plata. Yo no conocía Nápoles, no conocía Italia, pero no había ningún equipo que me compre. Es una cosa increíble, increíble. Por dentro sentía que la gente de Nápoles me vuole bene y questo a mí me piace. Llegaría a la Copa del Mundo de 1986 en México, donde se asistió a la consagración de Diego Armando Maradona como el mejor jugador del planeta. Desde el primer partido fue el gran líder del equipo argentino y firmó actuaciones estelares coronadas con el mejor gol de la historia de los mundiales, el segundo ante Inglaterra. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¡y gol! El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. Esto me restó un montón de cosas que hoy lamentablemente siento culpa dentro mío. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Pondré una lápida. Gracias a la pelota.
Rescatamos lo dicho, qué decorosa la actuación de los hombres del interior. En este caso, Atención, Maradona, 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 ¡gol! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ustedes lo vieron, por favor.
Buenas tardes, Posadas, buenas tardes, provincia de Misiones, bienvenidos. Esto es una nueva transmisión de Verbo Producciones para un nuevo encuentro, para una nueva transmisión en vivo, hoy con el nuevo torneo de transición, el regional amateur que había quedado trunco casi un año atrás con las clasificaciones de Guaraní, Antonio Franco y de Atlético Posadas a la siguiente fase. Es como que renovamos la segunda fase, pero es un nuevo torneo, pero es el que van a enfrentar los equipos posadeños junto a un club de Corriente, de Curuzú, Cuatiá, el equipo del club de Victoria. Va a estar en esta zona también representando a la provincia de Corrientes, cuando en instante van a estar apareciendo los equipos. Le damos la bienvenida a quien les habla, Fernando Martín, le damos la bienvenida a mi compañero de esta tarde, a Jonathan Dinelli. Bienvenido. Gracias, Fer, gracias. 307 días pasaron en total. La última vez que jugaron Atlético Posadas y que jugó Guaraní también por su lado, 307 días atrás, un 8 de marzo del 2020, se jugaba por última vez oficialmente en la Tierra Colorada, en ese heroico partido de Atlético Posadas que le ganó a La Picada para poder estar jugando en este momento, en este nuevo torneo de transición, como decías, un torneo que, bueno, se le buscó la vuelta y arrancó. Por suerte arrancó, iba a arrancar en noviembre, sí, después en diciembre y arrancó en enero finalmente. Así que, ¿quién pudiera decir, no? Transmitir un partido en tiempos de pandemia. Sí, parecía medio raro. Vuelve a rodar la pelota en el 2021. Sí. Pasó un montón de tiempo, decías 307, pero pasó bastante para que vuelva a rodar la pelota, esa redonda hermosa, en una cancha de fútbol aquí en la provincia de Misiones, porque se paró todo después de aquel último encuentro que lo transmitimos. Recuerdo que estaba solo ahí Sí. en la cancha de Crucero. Jonathan estaba resfriado, ya, no, este debe tener COVID, que se quede Por en las su casa, dudas. por las dudas, ¿no? Sí. Que se quede en su casa, pero bueno, la cuestión que estuvimos ahí en ese último encuentro, ahí en Crucero, que ganó sobre el final, un partido electrizante, dramático, 3-2, y parecía que, bueno, si continuaba todo, iba a dar pelea, pero la pandemia paró y paró todo también para el fútbol misionero, que no se pudo arrancar en el Federal A porque no quiso participar por cuestiones económicas. Lo que están escuchando de fondo no es la tribuna, obviamente es esto lo que se viene practicando en todos los estadios, que es el aliento... El ambiente, sonido ambiente, el sonido ¿no? ambiente de a través de una computadora, no sé, o por ahí están en algún lado y están... Están los parlantes. Están los parlantes. Por primera vez en las canchas. Se escucha ahora, fuerte. Claro, los parlantes por primera vez en las canchas del fútbol argentino están, con la hinchada ahí de fondo que suena, un motivo de arenga para los jugadores local y un poco de presión para los visitantes, ¿no? Claro, porque falta ese. Exactamente. Es el sentimiento de bien cerquita. Sí, ese sentimiento que lo vivimos en aquel partido que transmitimos nosotros entre Atlético Posadas y La Picada, en cancha de Atlético. ¿Se acuerda del gol del defensor de Alfonso? Que tenía que ganar Atlético para poder pasar. Para pasar. Al último minuto, perdón, se jugó en cancha de La Picada. De La Picada, sí. De La Picada, que La Picada hizo un partido para aguantar, Para empatar, aguantar, sí. y sobre lo último, Atlético Posadas metió el gol que le da la posibilidad hoy de estar jugando en este torneo único. Único, sí. A la larga igual iban a enfrentarse Sí. los equipos posadeños, los clasificados. Y por eso es como que es la segunda ronda, porque así se iba a disputar la segunda ronda en aquel momento, pero la cuestión es que ahora en la zona litoral norte, son 2 zonas de 3 equipos, y lo que pasen, se van a jugar un partido único para ver quiénes van a seguir a la siguiente, a la fase final, a la recta final. Mientras ya vemos a la terna ahí cercándose para salir, ya también vamos a ir con los equipos, las formaciones de ambos conjuntos, mucho público, mucha gente ahí prendidísima a Verbo Producciones, ya con el homenaje a Diego Maradona, que nos había quedado pendiente. Bueno, estábamos transmitiendo, pero queríamos darle ese homenaje al mejor jugador del planeta, por lo menos en el último siglo. Así es. En el último siglo. Así es, un lindo homenaje a Diego Armando Maradona para arrancar. Vamos a ver si va a haber algún minuto de silencio o algo en el estadio. En el estadio, vamos a ver. También, bueno, hay mucha gente que ya está conectada, que vamos a ir leyendo también sus mensajes, que van dejando a través de nuestro chat en vivo, mientras se viene la terna arbitral, que está liderada por
Franco Rioja, ¿es así? Así es, el árbitro va a ser Franco Rioja, los tres son misioneros, los líneas van a ser Luis Flores y Emiliano Cimino. Así que ya lo vemos ahí, Luchán también ahí, prendidísimo. Ya va a estar nuestro camarógrafo ahí atento. Mientras salen los equipos al campo de juego, se viene Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas para dar vida nuevamente a una cancha de fútbol, a rodar esa pelota para sentirnos bien ahora desde casa. qué lindo volver a ver a los jugadores bien vestidos protocolarmente, ¿no? Porque ya Atlético y Guaraní disputaron partidos amistosos, pero por primera vez en este año van a volver a jugar oficialmente, después de más de 300 días. Y lo raro que veíamos en transmisión a Filippi, ¿no? Ahora con la camiseta de Atlético. Sí, no termina de jugar en Guaraní. Entrena en Guaraní, va a Sporting. Sí. Entrena en Guaraní y ahora juega para Atlético Posadas. Pero bueno. La parte anterior de este torneo estuvo en el banco de suplentes como ayudante técnico. Sí. Se le dio la posibilidad de volver a jugar al fútbol en Atlético Posadas y no le cerró las puertas, obviamente. 36 años tiene Claudio Filippi, que hoy va a estar en el banco. Vamos con las formaciones del equipo local. En el arco, Guaraní Antonio Franco va a tener a Diego Pave. En la defensa, Pablo Russo, Enzo Obregón, Germán Alegre, el refuerzo que tiene Guaraní, y Diego Vallejos. En el medio campo, Julio Monteros, Raúl Benítez, el Pájaro Benítez, Lucas Caballero, Vareiro Rodrigo, Tiago Arteta y bien arriba como el número 9, Jorge Piñero da Silva. Ya que estamos con los suplentes. El arquero suplente va a ser Malowski, el número 13 Portillo, con la 14 Carlos Tote Ayala, con la 15 Miguel Ángel Gómez, con la 16 Enzo Bruno, con la 17 Hugo Evertroche, con la 18 Ulises Silveira, con la 19 Lucas Velázquez y con la número 20 Augusto Bolen. Ahora vamos con la visita, los 11 iniciales de Atlético Posadas. La incorporación que tiene en el arco Atlético Posadas, Leonardo Ábalos. En la defensa, Lucas Florentín, con Prochuk Lucas, Millán por izquierda y Melciades Benítez por derecha. En el medio campo, Cardoso Darío, Ferreira Matías, Franco el Polaquito Cabreras. El más adelante va a estar Alan Almirón, Juan Eluchanz y ahí bien arriba Walter Ortega Solís. Mientras nos acomodamos y preparamos ya el partido, ya durante el encuentro te voy a pedir los suplentes del equipo visitante. Igual lo teníamos ahí en pantalla, pero lo vamos a estar repasando con nuestro compañero Brian Dinelli. Todo preparado, todo listo. Piñero da Silva es el que va a dar el puntapié. Para Guaraní Antonio Franco, en una nueva etapa en la franja. Con mayoría de incorporaciones hoy la franja. Uno de ellos es Piñero da Silva, que lo estamos viendo ahí, que por lo visto ganó el sorteo. Así que va a arrancar cobrando la franja desde el medio campo. Un lindo partido en este sábado nublado, gris, en la ciudad de Posadas. Vamos ya de dentro de la cancha también. Dándose aliento, y esto es lo lindo, la otra parte del fútbol. Comenzó el partido, primeros segundos, primeros instantes entre Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas. La marca Millán ahí, falta, dice, contra Millán, se la tiró libre del arranque, muy cerquita ahí del banco suplente de Guaraní Antonio Franco. Para Atlético Posadas, lo va a hacer Millán. Bien, el aliento del arquero Diego Pave, que hoy lo vamos a escuchar toda la tarde, por lo visto, porque grita bastante. Va Millán para hacer ese tiro libre. Pelotazo a Pana Solís. Cabecilla y se va al fondo y será salida para la franja. Lo va a hacer Pavet. Primeros segundos. Ya vamos a estar con los mensajes que van escribiendo a través de nuestro canal de Facebook Verbo Producciones en una nueva transmisión, en un nuevo año. Así todo con pandemia. Entramos en el segundo año de transmisiones de Verbo Producciones con los equipos misioneros. Hoy Guaraní con, ahí estaba Cabrera, pilotazo bueno al buen tiro. Pasa lindo Guaraní Antonio Franco, se viene el centro
Roba por ahí del fondo Benítez. Falta, dice Rioja, y será tiro libre en salida del fondo para el equipo visitante. Bien, va a ser un partido bastante peleado. Una curiosidad de Atlético Posadas, arranca hoy jugando con los mismos delanteros con el cual cerró en aquel partido con la picada, con Ortega Solís y Alan Almirón bien arriba y un poquito más atrás por afuera Juan Eluchans. La tiene Millán, sale del fondo, va Millán para Eluchans, primero se sacan encima a un jugador de Guaraní, Antonio Franco, cuando iba la pelota para Eluchans, muy larga, y será el fondo, manos por los pies, saldrá el equipo de Guaraní, Antonio Franco con los pies de Pavel. 40 años para Juan Eluchans, que hoy viste la cinta de capitán de Atlético Posadas. Lisi Portugal dice, vamos Guaraní. Santiago Chávez dice, que Guaraní aguante, dice. Santiago Chávez también, Los mensajes van llegando a través de nuestro chat. Lo vamos a leer en vivo y en directo. Para que vos estés prendido ahí del otro lado. Sale Barreiro. La pierde la pelota con Benítez. Con Benjamín Benítez. Lateral que lo va a hacer Millán. Para, dice Rioja. Advertencia. Para Benítez con Barreiro ahí. Se estaban agarrando. Pelotazo. Fuera. Mira de Benítez, Raúl. Que se perdía. Por lo menos presiona más alto el equipo visitante. Así es, con una línea, un 4-4-2, un clásico 4-4-2 Atlético Posadas hoy, bien arriba de punta, decíamos, Walter Ortega Solís y Alan Almirón ahí que se estaba manoteando con Pablo Russo. Y el referí le llamaba la atención. Saca Pavel del fondo. 0-0. 3 minutos 20. Va Piñero Silva. Avanza Piñero Silva. Tirará al centro. Sí, no puede. Va Millán. Ahora Piñero Silva rebota en la pelota en él. Lo tiene Guaraní dentro del área. Se espija la defensa. Va Barreiro. Falta. Dura falta. Sí, clara falta. De Caballero. Queda atento Barreiro. Y será tiro libre. Cerca de la media luna para Atlético Posadas. Bien, Guaraní va a intentar por la derecha con el pájaro Benítez. La última incorporación del conjunto de Villa Sarita que viene de jugar en Boca Unidos, en el Federal A. Así que sabemos por dónde va a jugar Guaraní hoy. Va a jugar por el lado derecho del campo, estábamos viendo recién la jugada. Muy buena combinación entre el pájaro Benítez y Jorge Piñero da Silva. Salía Balos del fondo. Va para Barreiro. Despejada por ahí. Russo. Va Benítez. Avanza Benítez. Se saca encima Cabrera. También sabrá. ¿Se sacará Millán? No, gana Millán primero antes a Benítez. Será el lateral en ataque para la franja. Va a ser rápido. Barreiro. Yo le decía Barreiro al menos por mezclar todas las listas. No, bueno, pero gracias a la gente que está muy atenta. Del otro lado ahí. Vamos con los mensajes. Martín Villalba dice, el que no alienta de la franja. Vamos, dice arriba. Cuando empieza, dice Lisi, claro, estaba mirando el especial que le hicimos para Maradona. 0-0. Va Almirón, ahora sí. Va Almirón, la tiene Almirón, va por el medio. Sale del fondo con Florentín. Despejaba Alegre. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Va con Arteta, tirando el centro para Benítez. Se le escapa la pelota, la tiene dentro del área. Va Benítez dentro del centro. Despejado por ahí el jugador Ferreira. Que va para Almirón saliendo por el medio. Y será lateral para Guaraní, Antonio Franco dentro de la mitad de la cancha. Lo hace Alegre rápidamente. La pierde con Benítez. Benítez para Solís. Se le fue, dice la pelota de línea. Y será el lateral en ataque para la franja. La franja que hoy está en el banco su flamante director técnico, Víctor Nazareno Godoy. El ayudante de campo es Alejandro Batalla y el profesor es Fabio Villarreal. Llega el centro para despejar justito por ahí por el fondo el jugador Prochuk. Otra vez el nuevo centro para Benítez. Millán marcaba otra vez bien. Ahora será la salida del fondo. Y lo va a hacer Ábalos en Atlético Posadas.
Bien, el DT Paró un poco el ambiente, ¿no? Sí. El sonido ambiente se frenó, ¿no? Sí, lo frenaron parece, ¿no? Sí. ¿Confundía o no? Algo Bonita parecía. Sí. Pero se escucha todo lo que se habla adentro. Eso es lo lindo del fútbol. Todo se escucha, todo. Y cerca ni te cuento. Bien cerca ni te cuento. Cabrera, Millán. Pegaba el fondo alegre. Dale, dale, rápido, rápido, dicen. La tiene Benítez, que le va a dar a Millán. Y va a ser el lateral y en ataque para el equipo de Atlético Posadas. Vero Producciones oficial. Transmisiones de fútbol. Va Millán. Cortaba. Alegre. Será el lateral. Cerca del banco suplente del equipo visitante. Quedó trabada la pelota ahí, que se metió entre las tribunas y ahora sí va a ser el lateral. Millán. No tiene Cabrera cerca. También hay Luchans, tira por el medio, la quedó para de frente para Almirón. Almirón, justito la cortaba y se viene en la contra de Guaraní. Franco va con Piñero Silva. Sí, Piñero. Despejó justito Florentín. Cuando quedaba mano a mano, chance en la contra tuvo con la franja. Esas son las pelotas que le gusta al ex delantero también de Guaraní, Antonio Franco, Alan Almirón, ¿no? Las que pican así y con la buena pegada que tiene el número 11 de Atlético Posadas. Se salvó con lo justo Guaraní ahí, ¿no? Corne, dijo. Se le fue a Millán, le reclaman todo. Buena anticipación de padre para Benítez. Lo vio solo, tiró el pelotazo y encontró este tiro de esquina peligroso para Guaraní, Antonio Franco. Tabareiro. También está Caballero para hacer el tiro de esquina. Va Vareiro, casi en contra. Se le fue para el fondo, pudo despejar la defensa Atlético Posada. Que ahora buscará el Luchans. La despejaba Monteiro. La tiene Caballero. Caballero para Benítez. Avanzando Benítez. Por la derecha. Va para Vareiro. Vareiro. Buen pase en cortada para Monteiro. A las manos de Ávalo. Buena jugada. En buena combinación. Otro ataque de Guaraní. Bien, vuelve a insistir la franja por el lado derecho con el Pájaro Benítez, que hoy está encendido, ¿eh? Hoy está encendido. Es el reemplazante que tiene hoy Enzo Bruno. Enzo Bruno. Pate. Tiene la pelota en 9. 0-0. Guaraní. Atlético Posada. Más mensajes en instante leemos. Almirón. Juega bien con el cuerpo contra Russo. Y cobra falta, Rioja. Franco. No te puedo gritar mucho, Franco, porque me vas a escuchar. Pero Franco. A Russo. Que la regala la pelota, rebota. Y sale Millán. Con el Luchans, con el capitán. Va el Luchans, la pierde con Montero. La tiene Vareiro. Vareiro para Alegre, no, la tiene Montero para Benítez, buen pase ahí, buena comunicación con Montero, va Benítez, tiro de esquina, sí, es un nuevo tiro de esquina que vuelve a ceder Millán, y otra vez anticipando, presionando, bien arriba Benítez, provocando un nuevo tiro de esquina a favor de su equipo. El segundo para la franja en este partido, el segundo en el partido. Bien que está presionando mucho. Por ahora Atlético no dio respuestas. La hicieron rápido, va al centro Caballero. Cabezazo era del jugador ruso. Tuvo su chance en la franja. Disculpe compañero, pero se jugaron rápido. Decía que Atlético todavía no tiene respuestas de mitad de cancha para arriba. ¿Sí? Para abajo se defienden casi los 11 de Atlético. ¿Sí? Queda solamente arriba Juan Luchans y Walter Ortega Solís porque Alan Almirón baja al medio campo a dar una manito. Va Leonardo Fabio Ábalos sacando esa pelota. Falta, dice Rioja. De Vallejos. Contra Solís. Una curiosidad, ¿no? Todo el banco de suplente de Atlético Posadas en la tribuna.
en la tribuna muy cerca nuestro. Por el distanciamiento. Ahí está Luchans y está Cabrera. Le habla Benítez para que no haga rápido la jugada. Se acerca, pide distancia. Rioja. La tiene Luchans. Todo afuera del área. La marca de Guaraní Antonio Franco. Cortando líneas. La tiene Cabrera o Luchans. ¿Quién va? Parece tiro libre. Cabrera para Almirón. A las manos de Spavet. La intención era buena. Salir rápido, le dicen a Nazareno y lo hace caso Palvet. El Luchán era que retrocedía y repasa a su arquero que decidió jugar con la costanera de Posadas. Jugada rápida para Rodri Vareiro, el número 10 de Guaraní Antonio Franco en esta tarde, que intenta meterse en el partido. Todavía no le llegaron muchas pelotas. Rebota en el Luchans. Lateral para Guaraní Antonio Franco. La tiene Montero. Montero tira al centro. Llega sin destino, pero hacia el destino de Ábalos, el arquero de Atlético Posadas. En 12:30, 0-0 el primer tiempo. Estamos en la zona 1 del Litoral Norte. En el torneo regional federal amateur transición, le llamaron en la AFA y así también lo llamamos nosotros. Puede haber continuado, ¿no? Saca Alegre, Millán dejando por el medio, la pierde con Piñero da Silva. Llega Benítez, ¿llegará Benítez? Sí, llega. Llega Benítez, para línea no, para mí a la distancia sí, para Brian. Para mí salió. Lo vi justo. Se queja el pájaro con el línea, pero sí, estaba afuera. Quédate en el entretiempo en Verbo Producciones porque vamos a revivir el momento que Diego Armando Maradona estuvo aquí, sí, aquí en Villa Sarita, allá por el año 1992. Repasamos ese hecho histórico a través de los archivos que nos ha dejado Diego Armando Maradona a través de los canales de YouTube. Quédate en Verbo Producciones, recordando aquel momento de Maradona en Posadas. Tiene Alegre, va Alegre, falta, sí, clara falta de Cardoso. Y será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Se lo quería llevar a la casa, parece. Sí. Y ojalá le pida a Nazareno que se calme un poco, ¿no? Así es. Se acerca el árbitro del partido. Le pide al técnico de la franja que se calme. Está enloquecido hoy. Sí. Bueno, se tuvo que haber puesto el barbijo ahí el técnico. ¿Viste, Neto? Sí. Pues no sabe cómo si se hablan. Bueno, así estamos. Tiro libre. Otra vez los mismos. En pelota parada está siempre Vareiro y Caballero. A la cabeza del más alto, a la cabeza de da Silva, ¿no? Pasa Vareiro, va Caballero por abajo para Benítez. Buena marca Atlético Posada, la tenían jugada estudiada y también entendida de Atlético Posada que podía pasar esto. Va saliendo Luchans. Luchán juega para atrás, para Millán. No, juega por el medio con Cardoso. La pierde con Piñero da Silva. Para Vareiro. Vareiro pierde con Caballero. Sale Atlético Posada por el medio. Se viene 0-0 en 14 minutos. Va Ferreira. Ferreira jugando con Cabrera por atrás. Por el medio. Va Cabrera. Va el Polaquito. Sale del fondo. Benítez. Cuando más atrás. Con Florentín. Tirando el pelotazo. La despejaba Alegre. Cardoso. Va para Almirón. No. Otra vez Alegre. Muy bien cortando. Pega la pelota para el Luchán, pegando al arco. Arriba. El travesaño. Será salida para Guaraní Antonio Franco. Otra jugada. Bien, tuvimos el primer remate al arco del partido con el experimentado Juan Eduardo de Luchanz, el número 11 de Atlético Posadas. Los dos en pelota parada con jugada preparada. Tanto Atlético como Guaraní Antonio Franco, que quiso sorprender. Creo que la del pájaro era directo al arco. Era pegarle. Sí, porque le dio un tiempo para que llegue el defensor. Dejanos tus mensajes a través de nuestro chat. Cuando se viene falta, sí, clara falta. Y es para tarjeta para mí a la distancia. No voy a gritar. Era Florentín. Tal vez una amarilla se merecía. Así es, el técnico de Atlético Posadas, Néstor Jaquet, tranquilo,
parado dando indicaciones, ahora se sentó en el banco de suplentes. Y como decíamos, ¿no? Los dos equipos en la tribuna sentados, los suplentes, respetando todo protocolo. Nosotros también con el gel, con todo. Ahora nomás solamente para transmitir y para llevar nuestras voces. Nos sacamos los barbijos, si no, nos mantenemos. Tiro libre para Guaraní en Franco. Peligroso. Caballero tirando el centro. Un empujón por ahí por el medio. Remate, rebota en ruso. No era intención de pase, pero bueno, casi de rebote llegó el gol. Esta vez sí, la franja decidió tirar el centro adentro y la encontró Russo, ¿no? Sí. Estaba ahí parado y la encontró. Mirá si entraba. Se le llevó puesto la pelota, él no, él. Va Luchans. Luchans para Almirón, perdón. Ex Ferreira, la tiene Luchans. Se saca bien encima un jugador, pero vuelve la marca de Guaraní en Franco. 0-0 en 17. Déjanos tu mensaje a través de nuestro chat. Piñero da Silva que por ahora decide despejar por todos lados. No le queda una buena pelota, por lo menos para llevar un contraataque. Sale Alegre del fondo. Ay, Alegre. Millán. Russo. Por medio para Barreiro. Barreiro. Mano de Barreiro. Siga y siga, dice Rioja. La tiene Millán. Va Millán saliendo del fondo. Pelotazo para nadie. Sí, para Pablito Russo. Sale del fondo. ¿Para Benítez o para Da Silva? Para ninguno de los dos. Será para Ábalos. Salida del fondo para el equipo visitante Atlético Posada. Por ahora no me está gustando mucho el partido, pero parece que puede pasar algo. Peleado en el medio campo y muchos pelotazos por los dos equipos. Por ahí Atlético mantiene la posesión con Juan Luchans. Pero se buscan Alegre y Benítez, pero todavía no se terminan de encontrar. Lateral en ataque para Guaraní en Franco, lo va a hacer Alegre. Va Germán. La tiene cerca Benítez. Está Montero también. Va para Benítez. Sale el fondo Cardoso. Con Almirón. Cabrera para Almirón. Son 2 contra 2. Despejaba justo Vallejos, porque se venía complicada para Guaraní. Presionaba Montero. La tiene Barreiro. Barreiro para Millán. Jugando a la gaseosa. La baja en la pelota con Alegre. Va Alegre para Benítez. Benítez dice posición adelantada de Benítez en línea. Siga, siga, dice el árbitro. A todo esto, Montero se iba mano a mano. Me quedé porque levantó falta, dice, o qué. Pero hay una tarjeta para Millán. Es que sí, es que en línea estaba cobrando offside. Claro, yo me quedé por eso. Mientras después lo vi al árbitro señalar como que continuaba la jugada, que no le daba crédito a su posición adelantada. Parece que dio su propio VAR y así todo casi llega al primero de Guaraní. Así con es, Montero. Sí, y una buena tapada de Ábalos que salva el 1-0 arriba de la franja. Una jugada rara, ¿no? Rara. Extraña. Yo que cada tanto miro a una línea y cuando miré no fue. Y casi me perdí el gol. ¿Qué pasó? Dije. Va Solís. Solo también Solís. Muy solo con Piñero de Silva, No le llega nunca la pelota. Va saliendo Pavet. Va Diego. Buscando. Va Piñero de Silva. Va Piñero de Silva. Cabeceaba antes. Y a las manos de Ábalos era Prochuk, el número 6. Lucas Prochuk. Pasa y va para Ortega Solís. La tiene Ortega Solís. Va por la derecha Ortega. Jugando para atrás con Cabrera. Avanza Atlético Posadas. Con Benítez. Va Benítez tirando el centro. Rebota. El defensor de Guaraní ante el frente será lateral en ataque para el equipo. Para el decano de Posadas. Falta contra Barreiro, dice Rioja, y será salida para Guaraní Franco. El sector izquierdo lo va a hacer el número 3, Obregón. Y lo deja para Pavet.
Deja descubierto el arco, pero va a ser el tiro libre. Va Diego Pavet. Buscando a Benítez, obviamente, cruzando toda la cancha. Cambio de frente. Va Benítez. Para Vareiro. Vareiro buscaba a Alegre, que se picó. Hizo un 100 metros tipo Usain Bolt, pero nunca llegó a la pelota. Mientras vuelve cansado, será lateral en defensa para el decano. El grito clarito de Pablo Russo al número 10 de Guaraní: encaralo, encaralo, gritaba. La tiene Alegre, marca Luchans, Fabra Montero, Benítez, Alegre, nuevamente para Benítez. Buena jugada, buena combinación para Guaraní Franco. Va Benítez por el fondo, tira al centro, va Benítez. Millán se tira al piso y un nuevo tiro de esquina para Guaraní Franco. Me gustó esta jugada. Encendido el técnico de la franja, que lo tenemos acá abajo a la derecha, y se enojó recién con el pájaro porque se le escapó ese centro. Otra vez la dupla. Barrero, Caballero. Para todas las pelotas paradas, ¿no? Sí. O a uno o al otro. Va Barreiro con los puños. Ábalos despejando esa pelota. Situación clara. No, más atrás. Sí, más atrás. Rioja le dice más atrás. Y será el lateral en ataque para Guaraní Antonio Franco. Va Alegre. Más atrás le dice. Más atrás. Más o menos cerca de la cabina. Ahí me gusta mejor. Va. Dando para Piñero, la Silva entró en la área. Va. Mano. ¿Mano? Sí, la cobró. La llevó con la mano. Esas manos que te cobran en la Comebol. Bueno, esa mano fue. Exactamente. Vamos a decir mucho. Falta todavía martes y miércoles. Pero hay chances. Hay chances, hay esperanza. Eso lo último que se pierde. Si no vaya a ser que se dé vuelta. Hay que ver, Termina el año, ¿eh? No hacemos más transmisión. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, por lo tanto, este es el primer partido de la zona 1 del Litoral Norte, como bien decía Soifer, el partido entre Guaraní y Atlético Posadas, que se jugará la segunda fecha el sábado 16, el próximo sábado, pero en Corriente. Victoria de Curuzú Cuatiá va a enfrentar a Guaraní Antonio Franco, y entre semana tiene que venir el equipo correntino a jugar contra Atlético Posadas. Mati Romero dice, vamos la franja. Los mensajes que llegan a través de nuestro chat, que vos podés escribir ahora mismo. Acordate de que has con nosotros en el entretiempo. Recordamos a Diego Armando Maradona cuando jugó aquí. Metió ese golazo de mitad de cancha. Recordamos al 10, que se fue el pasado 25 de noviembre. Un choque con Ortega Solís. Choque de cabeza, ¿no? Sí, el número 9. Con el defensor de Guaraní, que quedó sentido. Obregón, si no me equivoco. Ya se va recuperando el número 3 de Guaraní Antonio Franco. Mientras tanto, Jaquet le da indicaciones a Millán, al número 3, que hoy cambió de posición con Florentín, que solía jugar de 3. Sí. Ahora Florentín de central y Millán de 3. Va Millán tirando el centro. Va la pelota para Ortega Solís. Saca la defensa Guaraní Franco. La tiene Alegre. Va Alegre. Despejaba mal Vallejos, y la recupera Atlético Posadas con Cardoso, que la pierde. Impreciso todo el medio campo también de Atlético Posadas. Encuentra la pelota en 25-0-0. Va Alegre buscando para Piñero de Silva. La despejada Florentín. Sale Russo, va Pablo Prochuk, toca Prochuk. Dice Rioja, será lateral por la mitad de la cancha para Guaraní Franco. Va, tiene Alegre buscando a Barreiro ante Millán. Gana metros Guaraní Franco, buscando abrir el marcador. Va Alegre. Va Germán. Germán tirando. Despejado para ahí Prochuk. Con Cabrera
Cabrera para Almirón. La tiene Almirón. Va avanzando. Cuerpo a cuerpo. Será el lateral para Guaraní en Franco con Russo. Deja Alegre la pelota. Buscará a Benítez. Lo tiene a Barreiro también por ahí. Va con Barreiro. Barreiro jugando con Benítez. Benítez. Avanza por el fondo tirando el centro. Ábalos cuando no podía Florentín. Y sale del fondo el equipo visitante. Otra vez la franja llegando con el Pájaro Benítez, el exjugador de Boca Unidos, que por ese lado es la cuestión de la franja hoy. Lo marcaba el Todo pasa técnico. por Benítez. Exactamente, por el desborde de Benítez y el centro para Piñero da Silva. Va Ferreira para hacerse el lateral. Mientras tanto va por también la derecha, Atlético Posadas. Benítez. Un muro la defensa de Guaraní. Por el medio Almirón, dentro del área, va Almirón de taco, tirando la pelota por el fondo. Era Ferreira, pasa totalmente de largo y tan de largo pasó que es lateral en defensa. No es saque de largo, es lateral. 27. Le cuesta conectar a los mediocampistas de Atlético con los volantes, con los delanteros. Eso le está costando, por eso el decano llega solamente a los pelotazos. Va Ferreira por el medio. Uy, duro, entrada contra el número 5 Montero, contra Julio Montero, que se recuperó rápidamente y va a ser él mismo la salida de Guaraní entre Franco. Va Montero. Sale con Arteta, va para Montero otra vez. Mira, se prepara, tira al centro. Se anticipó. Bien Florentín, le volvió a recuperar. La tiene Florentín, falta contra él de Montero. Será salida y lo hace rápidamente Florentín con Cabrera. Cabrera con Ferreira. Por el medio con Cardoso. Cardoso abriendo por la izquierda. ¡Ey! Se enojó. Se picó en el medio. Me traba de Luchans. Y si es tarjeta amarilla, tranquila aparente para los dos. Mientras va Cabrera. Cabrera para Almirón. Almirón. Y ahora Rioja. Y ahora Rioja. Amarilla para los dos. Ahí tienes amarilla. Primero para Russo. Y después para Cardoso por reacción. ¿Y Cardoso? Sí, al número 5, Cardoso. Se olvidó de la reacción de Cardoso. Parece que... Pero era una amarillita para ambos. Cada uno con su amarilla, dice el protocolo COVID. Nada de compartir y Rioja entendió así. Por eso sacó una y nada más. Mainu Chance. Pasa el largo y va Cabrera. Cabrera, lindo penal ahí contra Almirón. Lindo penal, pero pasa y sigue de largo. ¿Cómo lo hace Piñero da Silva? Avanza. Y reclamó todo el banco de suplente, que lo tenemos acá al ladito, Lo llevó hasta donde pudo. Sí, me parece que quería cambiar de camiseta antes de tiempo. Hay que esperar el entretiempo final del partido, porque por ahora vamos en 29 y el partido está 0-0. Y todo el banco de suplente de Atlético se quejaba y pedía la infracción hacia Alan Almirón, que quedó parado. Siguió peleando la jugada. Casi se dieron una avalancha y se llevan todo para abajo. 17:35 en la provincia de Misiones, en la República Argentina. En vivo estamos en nuestro canal oficial Verbo Producciones. Lateral en ataque, y lo va a hacer otra vez Benítez, que gana centímetros, no metros, centímetros no gana. ¿Y a quién te devuelve la pelota acá? No, nadie te devuelve si no hay público. Esperamos. Sí, pero hay chicos ahí, A todo esto Nazareno apura y tira la pelota. Es la segunda que quedó del otro lado, El cambio de frente, ¿no? Sí, la segunda que quedó ahí, cerca de la... Ahí volvió. Hay auxiliares del club que están obviamente por ahí para pasar la pelota. Es como en los partidos. Sí. Si hay público también queda del otro lado, no pasa, se lo llevan a casa ese. Bien, buen tiro libre para Atlético, El Luchán se prepara, va Almirón, va Cabrera. Vamos a ver. Y va Millán, otro que también le pega lindo, Son 4 para pegar. Almirón se retira. Almirón dijo, no, en esta voy a cabecearme.
Cabrera, Luchán o Millán. Para este tiro libre. Peligroso para Atlético Posadas. ¿Se vendrá el primero? Entre que se deciden. Rioja ya habilitó. Cabrera pasa. Va el Luchán. Dejaba la defensa de Guaraní. Y se viene la contra. A ver, no llega porque está Prochuk. Remata. Va para Almirón. Despejaba Russo y será lateral en ataque para Guaraní Franco. No aprovechó esta oportunidad el equipo visitante. Dejó en offside a sus jugadores, los volvió a sacar, los volvió a meter. Rara la jugada de Atlético en esta. Bien Almirón, que corre al frente de los defensores, que son un muro los defensores de Guaraní. Los 4 son nuevos refuerzos. Vamos a aparecer lateral. Lo tiene cerca Cabrera solo. Ahí. Sí, va para Cabrera. Cabrera para Almirón. Almirón buscará el córner. No. Pasa. Y despeja por el fondo el jugador Obregón. Cabrera por el medio. La pelea, la lucha por ahí, Caballero. Que parece que quedó sentido, Caballero. Hay que seguirlo por ahí. Va Millán. La tiene Millán. Millán, cerquita para Ferreira. Ferreira. Falta. Pero, ¿sabes qué? Fue más el grito que la patada, pero fue falta. Ahora se escucha más. Acting, ¿no? Parece que gritó antes que le peguen, pero bueno, llegó la patada. Otro tiro libre, por lo menos en pelota parada se va acercando Atlético Posadas con peligro para el arco de Guaraní Franco. Pidió de nuevo Almirón patear, pero no lo dejaron. No lo dejaron. El Luchán parece que no. Cabrera se hablan. Mira todo esto, Millán levanta la mano, pasa el largo y va Cabrera. Cabrera. Jugaba con Almirón, pero no me gustó. Otro desperdicio, ¿eh? Sí. Y hay buenos pateadores, La tercera jugada de pelota parada organizada por parte de Atlético que no funcionó hasta el momento. Está ahí Luchán, está Cabrera. Para este nuevo tiro de esquina para el equipo de El Decano. Va para Atlético Posadas. 33-0-0. Cabrera. Voló uno ahí mientras sacaba Pavet. Era Cardoso. Sigue, dice Rioja. La tiene Millán. Despejaba mal como podía Russo. Queda Cabrera. Nuevo pelotazo para ver si va alguien. A todo esto quedaba solo por ahí en el fondo. Benítez deja la pelota para su arquero Ábalos. Perdió un poco Guaraní Franco. Ahora tiene la pelota Atlético Posadas, pero pierde en las pelotas paradas. Así es. Casi 5 minutos todo de Atlético Posadas, de mitad de cancha para adelante. El Decano que se hace fuerte en condición de visitante. La franja que no encuentra respuesta en el medio campo. Despeja Florentín, Obregón, Piñero da Silva, por el medio. Buena pelota para Benítez. Avanzando por la derecha va Benítez. Se abre, Benítez marca de Millán. La tiene Benítez, tirando el centro. Prochuk al córner. Y en el quinto córner para Guaraní en este primer tiempo. Y el dúo dinámico otra vez. Caballero con Vareiro para hacer este nuevo tiro de esquina. ¿Es para distraer? Por mí ya es un jugador menos. Dentro del área. Va Caballero tirando el centro. Pasa. La despejada por el fondo. Va Obregón luchando, peleando. La tiene la contra el equipo de Atlético Posadas. Va Ferreira. Ferreira se durmió. Se durmió y casi la perdió cuando se venía 3 contra 2. Era jugarla rápido. Ortega Solís se abrió por izquierda y quedaban 3 contra 2 de Atlético. No supo aprovechar el número 7 de Atlético y consiguió un tiro libre. Un tiro libre. Pero salimos, ¿no? Casi la pierde y se venía ahí otra de Guaraní. Estaban todos sus jugadores todavía saliendo del tiro de esquina. Florentín. Buscando a Luchans. Obregón. Con delicadeza Obregón. Arteta, que casi ni la tocó. Solamente para un nuevo lateral y en ataque para el equipo visitante. Va Benítez.
Va Milicia Benítez. Pana y Luchans. Almirón dentro del área. La despejada Obregón. Sale Guaraní Franco que no tiene la pelota, no la recupera y es todo de Atlético Posadas. Piñero de Silva para Arteta. Está habilitado Arteta. Avanza Florentín. Sí, Florentín sacando la pelota. Será lateral en ataque para Guaraní Antonio Franco, que tuvo su chance, esta vez por el otro sector, por la izquierda. Rápida recuperación de Lucas Florentín, el defensor de Atlético, que es bastante rápido. Jugaba de carrilero antes, hoy jugando de central. Pudo ganarle esta pelota a Arteta, que se venía solo. Tranquilos los técnicos en esta última parte. Sí. Queda Piñero da Silva. Mano de Piñero da Silva. Franco. En cualquier momento pego el grito, Franco, le digo y... No, te pregunto, nomás le iba a decir si se da vuelta. Grandote, Rioja, 37-0-0. Va Florentín saliendo del fondo. Para Almirón. Bloquea ante el jugador de Guaraní en Franco. Va Monteiro. Florentín pasa de largo. Benítez. Benítez juega con Ábalos. Presiona Benítez. Va Ábalos. Por el medio para Cardoso. Russo. Ahora decide jugar con Pavet. Presiona Ortega Solís. Va Diego Pavet. Para Barreiro. Que la baja con calidad. Para Alegre. La tiene, se caía, medio que ya se iba arrastrando y termina cometiendo falta contra Cardoso. Será salida para Atlético Posadas, que en el último momento tiene la pelota, no muchas chances, pero por lo menos se hace dueño del partido. Dueño del partido Atlético, que no aprovecha, tiene que aprovechar estos minutos de manejo que está teniendo. Los últimos 10 por ahí fueron todo de Atlético Posadas, con varios tiros libres y córner. Va Luchans recuperando esa pelota con Ferreira. Salía Vallejos. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo le reventó, Es pelotazo. A reventar nomás. Es un partido complicado. Saliendo Obregón. Si antes ya medio no me gustaba, imagínate cómo estamos ahora en 38-0-0. Quédate por el entretiempo. Recordamos a Diego Armando Maradona en Verbo Producciones Oficial, cuando estuvo aquí en Posadas y aquí en la cancha de Guaraní Antonio Franco. Verbo Producciones Oficial. Va Monteiro, cortaba, iba entre líneas para Piñero, así le cortaba justo Florentín. Una chance que pudo haber sido para Guaraní Franco. Va saliendo del fondo ahora Diego Pavet, la tiene Pavet, se abre Russo, busca a ver con quién jugar. Va con Obregón, cerquita la tiene por ahí a Barreiro. Va Obregón, regala la pelota con Cardoso. Se viene Guaraní Franco, falta de Cardoso, siga, dice Rioja, se queja toda el banco suplente de Guaraní Franco. La tiene Luchans, va saliendo de Luchans. Obregón, la deja la pelota ahí cerca. Cuando presionaba el jugador Almirón, la despejó otra vez. Pelotazo por allá, pelotazo por acá. Arriba nomás. Y para eso tanto esperamos para ver una pelota en la cancha y vemos en el cielo. Bueno, se acordó. Bueno. Play le dio de golpe. Arrancó el sonido ambiente en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ahora le dijeron, sí, dale play. Bueno, estamos agarrando la pelota, dale play nomás. Pero bueno, un partido bastante chato por el momento, ¿no? Bastante pobretón. Vámonos, saliendo del fondo. Muy solo Piñero da Silva arriba para la franja y Atlético que no logra conectar con Walter Ortega Solís, que hasta el momento no tocó la pelota. Caballero, la pierde. Buena marca de Ferreira. Saliendo Cardoso. Uy, Cardoso. Ay, se reclaman todos juntos, todos los bancos. Ahí está el partido, en el medio. En el medio y otro choque, otra fricción con Cardoso, quedó tendido. Piden tarjeta. Fue Caballero, ¿no? Fue Caballero, sí. Pero para mí, todo pelota.
Ahora se juntaron todos a patear ahí. Sí. 41 minutos del primer tiempo. Salida del fondo para Guaraní, Antonio Franco. Dejanos tu mensaje a través de nuestro chat en vivo y en directo. Te lo leemos, los saludamos. Va Diego Pavet para Piñero da Silva, que a los altos está. Y comente falta a Prochuk. Y sale Cardoso con Cabrera rápidamente. Va para Ferreira, la tiene Ferreira. Son 3 contra 3. Va Ferreira, deja la pelota atrás. Y Arteta recupera con Obregón. Va Arteta, la tiene Arteta por el medio. Buena salida Arteta, falta. Bueno. Y ahora se tiene que ir. Digo, ¿no? Si había una amarilla antes. Sí. ¿No? Zafó. Zafó. Se termina de calentar Cardoso. Dieguito. Te veía más tranquilo, Dieguito. Si era la amarilla anterior, no, Sí, que era amarilla. que era amarilla por la reacción. Por la reacción. Terminó de reaccionar ahora en la tercera jugada. Exactamente. A veces no hay que juzgar solo el golpe, sino la reacción que tienen cada uno. Y el número 5 ahora que sí, ya lo tenía anotado con amarilla. Ya teníamos, ahora sí. 48 minutos de la hora 17. En Posadas, estamos con este gran encuentro entre, bueno, así pintaba, gran encuentro entre Guaraní, Antonio Franco y Atlético Posadas por el torneo regional federal amateur. Transición 2021. La tiene Benítez, va para Alegre, avanza Alegre ante Florentín. Florentín pierde con Benítez. Recupera Guaraní de Franco, va Benítez. Por el fondo. Tan por el fondo que se fue del todo. No fue el mejor centro de Benítez. Que repetimos, parece que Guaraní hoy quiere jugar por ese lado. No Solo, hubo- sí. Arteta prácticamente no participó. No apareció, se tuvo que cerrar en un momento para venir a jugar más cerca de la banda derecha por la que ataca Guaraní hoy, donde se está jugando todo el pájaro Benítez. Saca Caballero, va para Barreiro que pierde la pelota, la recupera Millán, va para Luchán, abriendo bien por la izquierda para Almirón, la tiene Almirón, va Almirón, la marca de Russo, Almirón tirando el centro para Cabreira, despejada Obregón por el fondo, la tiene Millán, tiene otra vez la pelota Atlético Posadas, rebota y será lateral para Millán, va la pega Luchanz, la tiene Luchanz, se saca encima a Benítez, pero recupera bien Caballero. Solos, Piñero da Silva por el medio, va Benítez, sí, para él fue la pelota, llega Prochuk, llega antes y será lateral en ataque para Guaraní de Antonio Franco. Se corrió toda la cancha el pájaro Benítez, increíble. El más destacado del partido por el momento. En un flojardi partido. En un partido flojo, exacto. Latina Alegre para Piñero da Silva. Pierde con Florentín que mide 20 centímetros al lado de él. Va Alegre para Piñero da Silva dentro del área. Piñero da Silva para la pelota. Remata. Allá, a donde están los policías. Por las dudas. Y será salida del fondo. Una chance por ahí a los lejos. Apareció en Guaraní Antonio Franco. Toda la calidad de Piñero da Silva, que volvió del sur para jugar en la franja. Volvió. La pandemia lo trajo, ¿no? Y quedó jugando en la franja. Toda la experiencia de él para poder rematar. Las ocasiones más claras fueron por el lado de Guaraní, ¿eh? El arquero Pave todavía no tuvo intervención en el partido. Cristina Recalde, estoy mirando desde Las Palmas, Chaco. Saludo grande. Saludo para Cristina, vamos a ver, fanática de quién o si no, bueno, por ahí le gusta mirar fútbol. A todo esto, por suerte, gracias a Dios, sin mucho medir, 30 segundos de más. Rioja dice que finaliza estos primeros 45 minutos entre Guaraní, Antonio Franco y Atlético Posada. Partido hermoso, 0-0, pero hermoso 0-0. Bastante quedados los dos, un partido chato por el momento. Estos primeros 45 minutos, por ahí los cambios sorprenden, ¿eh? Muchos buenos jugadores en el banco de tanto de Atlético Posadas como de Guaraní Antonio Franco, y vuelve el sonido ambiente. ¿Cuándo termina? Como para despedir, ¿no? Sí, me parece que tiene 2 minutos y después tiene un
Largo silencio ahí, pero bueno, está mal grabado, me dicen, ¿no? Puede ser. Puede ser. Ahí está nuestra vía de comunicación mientras se retira el equipo de Guaraní de Franco. Parece que Atlético Posada quedará por aquí. La Gran Santos. ¿No habrá positivo? No. Positivo, negativo. Bueno, 376-454-8854-64, 376-454-8864 es nuestro mensajero de texto, nuestro WhatsApp para que vos te comuniques, estés donde estés y haga lo que hagas. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. También puedes escribirnos a través de nuestro chat en vivo y en directo para que nosotros te podamos leer. Y en instantes recordamos aquel momento cuando Diego Armando Maradona estuvo aquí en la cancha de Guaraní Antonio Franco, convirtiendo varios goles, pero el último, sobre todo el gran cierre de la mitad de la cancha. Algo para comentar del partido y después ya vamos ya con un nuevo homenaje de Diego Armando Maradona. Un partido flojo, vamos a ver el segundo tiempo que presentan los dos técnicos. Por el lado de Atlético tenemos a José Dujau, a Yagusiesco, que son dos grandes jugadores que pueden entrar a cambiar. Y por el lado del local lo tenemos nada más y nada menos que a Hugo Evertroch. Así que por ahí un poquito de presión arriba vendría bien. Pausa y ya volvemos. Fíjese lo que hace la Naranja, estaba media rota, ¿no? Una fiesta notable aquí en Posadas, a beneficio del Hospital de Niños, como siempre convoca Diego Armando Maradona. Como lo sabés y como saben todos aquellos que se han acercado hasta este estadio, es pura y exclusivamente para dotar de medicamentos y de aquellos elementos que puedan estar faltando en nuestra sala de niños, sala que hoy visitaste minutos antes y con esta sensibilidad que te caracteriza, hoy produciste este milagro, llenar este estadio, estábamos seguros que eso iba a ocurrir. Yo quiero destacar el valor humano, el gesto de grandeza de quien se ha acercado en un avión de línea, no ha puesto ningún reparo, incluso hasta pagó la entrada para que hoy los misioneros que estamos trabajando con el deseo de llenar todas las necesidades de nuestra provincia, con ese milagro de un hombre que es el deportista no solamente de los argentinos, sino del mundo. Es uno de los grandes de la historia y hoy Diego Armando Maradona con esa sensibilidad permite que la solidaridad en Misiones, ya que todos ustedes, pueblo de Misiones, han pagado la entrada para que nuestros niños tengan un futuro mejor. Muchas gracias, Diego. Muy amable. La gente se pone de pie y empieza a gritar Maradona, Maradona. La gente se imagina que esto es Italia 90, Maradona, Maradona, gol. ¡Qué grande sos, Maradona! Le cambió el palo Masloji, se jugó a su derecha y la pelota fue a la izquierda, mansa, suave, y puso el 3-2, $55.000 para el pabellón de niños del Hospital Madariaga. Gracias a este hombre, a ese hombre que ustedes están observando con la casaca número 10. Diego Armando Maradona. Hay 2, 4, 6, 7 hombres en la barrera. Diego Maradona, Diego Maradona. ¡Gol! ¿Cómo lo canté? ¡Qué lindo Maradona! ¡Qué lindo! Gracias, gracias Diego Maradona. Gracias por todo, gracias por el gol. Fíjense, lo gritan como si fuese el gol de la final de Italia. Diego Maradona hizo de las suyas un golazo de tiro libre. Diego. Rescatamos lo dicho, qué decorosa la actuación de los hombres del interior. En este caso, atención, Maradona, 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 ¡gol!
creer. Ustedes lo vieron, por favor. Qué cosa hermosa. Pero qué golazo. Ayala todavía la está buscando. Hizo un jueguito Maradona y desde la mitad de la cancha. Qué regalo precioso nos dejó Maradona en Posadas. Qué regalo hermoso. Fíjense ustedes el público. Fíjense el aplauso. Maradona y un gol de media cancha. Es el sueño de todo chico. Es mi sueño poder contar. Qué fenómeno la gente, qué fenómeno tu participación, qué fenómeno todo. Sí, la verdad que todo salió redondo, ¿no? Porque vos fíjate que se puede organizar queriendo organizar bien un partido, a veces te sale mal. Hoy sale todo redondo con la gente, con los jugadores. Yo siempre digo que hay que agradecerle mucho a estos chicos que se prestan y son tan importantes como Maradona y como la gente, porque vos fíjate que no hubo una sola patada, hubo corrección. Nadie no quiso brindar una imagen fea, o sea, todos jugaron para el espectáculo y bueno, creo que salió bárbaro y el broche de oro lo dio el último gol, ¿no es cierto? Pero todo ya venía muy bien, ya venía el partido con goles, ya venía la gente divertida por todo lo que pasaba en la cancha, el gobernador. La verdad que fue algo muy lindo, ojalá que se pueda repetir esto en muchos lados, pero vuelvo a repetir que se necesita gente seria para hacer esto, se necesita gente capaz, gente que tenga ganas de darle una mano a los chicos. Yo pensaba, Diego, en una semana donde fue dura para vos, porque te pegaron tanto. Hoy conseguiste, y me quedé con el aplauso de la gente en el parque, pero hoy conseguiste un montón de cosas que son intocables. Por supuesto, yo a raíz de todo lo que pasó durante toda la semana, esto te lo digo a vos y a nadie más, Enrique, y no quiero que nadie se enganche, porque vos sabés cómo son los buchones que se enganchan de una declaración mía. Yo si tengo que pagar voy a pagar, pero Dalma y Janina son lo más grande que yo tengo en mi vida, lo único que te puedo decir. ¿Ok? Gracias. ¡Vamos, Diego! El niño prodigio que se crió en Fiorito y derribó la puerta de la paternal. Ese que debutó con 15 años en la primera división argentina y se consagró como máximo goleador durante 5 torneos seguidos. El que con tan solo un año en Boca derritió a toda una bombonera y luego tuvo un accidentado paso por Barcelona. El pibe se convirtió en oro y Diego se transformó en Maradona, el mito que nació en Nápoles y se rebeló contra los ricos, el que usó la mano de Dios y marcó un gol que dio la vuelta al mundo, el futbolista al que todos admiraban y pocos comprendían, el que recibió más golpes en la vida y en el verde, el que llegó más alto y tuvo la peor caída. El héroe, el villano, el genio, posiblemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Confirmado, murió Diego Armando Maradona. Bueno. Nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo. Tan joven. Al aire. Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Confirmado recién por Luis. Sigo repasando algunos portales. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino,
Ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos. Pelusa, el apodo que lo acompañó toda su infancia, nació en Villa Fiorito, un barrio humilde de la periferia sur de Buenos Aires. Desde pequeño, en el potrero, a pocas cuadras de su casa, ya maravillaba con su zurda mágica. Su primer equipo fue Estrella Roja, creado por su padre, don Diego, para que los niños del barrio se diviertan. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Con apenas 10 años ingresó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Allí se formó y empezó a mostrar toda su categoría. En ese momento los clubes no podían fichar oficialmente jugadores menores de 14 años y por eso disputaban los torneos infantiles y juveniles con equipos que tenían otro nombre. Fue entonces que les pusieron cebollitas, porque eran todos chiquititos. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Buscando Maradona y Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. Y un Diego Armando Maradona que quizá algún día, de niño, soñó con vestir la casaca de un grande, en este caso de Boca. Sí, es verdad, lo soñé y Dios me lo concedió, así que por eso agradecido a la vida. Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo. Yo llego a Nápoles después de la mala experiencia en Barcelona. Un desastre. Fue 2 campeonatos y que no los pude jugar, una por enfermedad y otra vez por la quebradura del tobillo. Y me quedo sin plata. Yo no conocía Nápoles, no conocía Italia, pero no había ningún equipo que me compre. Es una cosa increíble. Por dentro sentía que la gente de Nápoles me vuole bene y questo a mí me piace. Llegaría a la Copa del Mundo de...
Ahora sí, continuamos. En esta segunda parte ya está todo preparado, está todo listo. Ya vamos a ir con la variante que hay en Guaraní Antonio Franco, compañero. Así es, entró el número 16, Enzo Bruno. Era momento Enzo Bruno. Y sí, vamos a ver por quién entró Bruno. Me parece que por Caballero. Vamos a ver enseguida. Recuperamos el marcador. Comenzó el segundo tiempo de este Guaraní Antonio Franco de Atlético Posadas. Todavía 0-0. Aquí en Villa Sagrita estamos en la vuelta al fútbol en la provincia de Misiones. Intenta Almirón. Sale Guaraní Antonio Franco del fondo. Va para Enzo Bruno. Corta Prochuk. Y será lateral. No, quedó la pelota adentro y va Enzo, Arteta por el medio, va Enzo, justito Florentín, por lo menos empezó picante el segundo tiempo. Falta de Caballero contra el Luchans. El que dejó la cancha con la número 10 Vareiro. Fue Rodri Vareiro. Entró Enzo Bruno, una de las figuras que tuvo en la primera fase Guaraní Antonio Franco, de los goleadores. Va a ser Millán. El tiro libre. Va para Ortega Solís. 3 contra 3 ahí, Queda corta la pelota del despeje. Va para Almirón. La pelea. Avanza. Obregón. Y será lateral en defensa para Guaraní Antonio Franco. Minuto de juego del segundo tiempo. 0-0. Atlético Posadas con los mismos 11. Y me decían por mensaje privado. ¿Sí? ¿Por qué no juega Troche? ¿Por qué será? La gran pregunta. Mano linda y es tiro libre para el Atlético Posadas. Buen tiro libre, De Vallejo, ¿no? Sí, así es. Un saludo grande a nuestro compañero Leandro Borges. Que me escribió, pobre, no lo leí porque estaba... Está atento a la transmisión ahí. Un abrazo enorme para Leán. Va Cabrera. Está luchando también para el tiro libre. Y si llega a la apertura ahora. Me gusta Luchanza acá, Marca, dice Pavel. En línea, también quiere participar en la foto. Va Cabrera. Hoy Luchans. Cabrera tirando el centro. Diego Pavel con los puños. Va para Almirón. Dentro del área todavía. Tirando el centro. Para Cabrera. Despejaba por ahí la defensa guaraní. Plancha, dice. Sí, planchita. Contra Enzo Bruno. Lo marca Franco Rioja. El árbitro de esta tarde. La plancha era del jugador Benítez. Dentro del área y será salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. 0-0. Bien, el capitán de Guaraní hoy, Diego Pave. Grita y grita nomás, ¿no? Hasta acá se escucha, hasta las cabinas. Bien por el capitán. El Luchan despejando la pelota por el medio para Cabrera. Cabrera buscaba por ahí a Almirón. Y se viene Guaraní Franco con Enzo Bruno. Va para Arteta. No llegará y llegará Ábalos. Diego Palvet. Despejaba Millán por ese sector. Sale del fondo con Alegre. Jugando para Benítez. Alegre por el medio. Juega con Caballero. Cerca está Montero. Millán despejando por el fondo. Presiona alto. Guaraní Antonio Franco será lateral para el equipo de Atlético Posadas. Bien, entró a darle un poquito más de claridad de Enzo Bruno al medio campo de Guaraní Antonio Franco, que hasta ahora dio 2 muy buenas asistencias y tuvo esa por el lado derecho que entró desbordando para atacar, para la franja en este partido, que por ahora igual. Va Ferreira, avanzando por Ortega Solís dentro del área, solo por el medio va Almirón, despejaba justito por ahí, por el fondo la defensa Guaraní Antonio Franco. Luchans va para Cabrera.
Cabrera se tiraba por los pies. Alegre, la tiene Cabrera, Cabrera para Luchans. El Luchán tirando el centro. Despejaba Russo. Y será tiro de esquina para el Decano. Los dos que manejan el medio campo del Decano posadeño, tanto el Luchans como el polaquito Cabrera jugaron rápido y casi la de Alan Almirón ahí. Otra vez dos en el córner. Esta vez es Luchán y Cabrera. Jugando por el fondo para Millán. Millán se prepara y tirará al centro. Remata el arco. Diego, le gritan desde el banco. ¿Cómo que está haciendo? Para Diego Pavet. Para salida para Guaraní Antonio Franco. 5 minutos del segundo tiempo, 0-0. Desesperado el grito de Enzo Bruno para que juegue rápido Diego Pavet. Luchans, Alegre. Quedaron en Coco. Florentín va avanzando por el medio. Ahora la tiene Piñero de Silva. Va Piñero de Silva jugando por el medio. Queda cortito. Cuando filtraba la pelota, la despejaba la defensa de Atlético Posadas. Llega. Sí, llega Ferreira. La tiene Ferreira. Avanza Ferreira para Cabrera. Cabrera para Ferreira. Taco. Y despeja por ahí Obregón. Falta contra Montero. No, siga. Va Caballero. La tiene Luchán tirando el centro. Muy pasado. Y será salida al fondo para Guaraní en Franco. Por lo menos hay más movilidad en el partido. Bien, se animan los equipos. Por ahora abriendo la cancha Atlético Posadas y jugando quizás en el frente. Ahora más metido tanto Alan Almirón como Walter Ortega Solís. Vienen en el centro los dos como puntas. Dejan jugar a Luchans y al número 7 de Atlético Posadas, a Ferreira. Prochuk, saliendo del fondo, marcan sobre uno. La tiene Prochuk. Corto por el medio, Caballero. Para Montero. Prochuk, otra vez interviniendo en el partido. Cortando. La pierde Cabrera. Va Piñero da Silva. Piñero da Silva remata al arco. Corne, la tocó Ábalos. Tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco estuvo cerca. Por fin una. Bien, la jugada de Piñero da Silva, toda la experiencia ahí para dejar un hombre atrás y pegarle de zurda. Tocó el arquero, ¿no? Se forzó un poquito. Ahí está la respuesta de por qué no juega Hugo Orever. Bien, asistencia para Ábalos, para Leo Ábalos. Leonardo estará haciendo la típica, y bueno, vamos a descansar un poco o... Vamos a enfriar. Sí. No, parece que cuando se tiró cayó mal. Me parece. Déjanos tu mensaje a través del 376-454-8864. También hacelo a través de nuestro chat. En vivo y en directo. Le leemos tu saludo, obviamente con respeto, porque estamos leyendo todos tus mensajes. Ahora sí, ya se recupera Ábalos. 7 minutos. La primera clara la tuvo Piñero da Silva. Remate a media distancia. Donde se esforzó Ábalos. Hasta el punto quedó medio lesionado. Pero bueno, ya está ahora. Enzo Bruno tirando el centro. Con los puños va Ábalos. Sale Cabrera. Sale Atlético Posadas al fondo con Millán. Va para Luchans. 2 contra 1. Pega en la espalda. La tiene Luchans. La pierde. Y otra vez para Guaraní Antonio Franco. Por el medio va Caballero. Ganándole a Cabrera. Enzo Bruno. Son 4 contra 4. Va Enzo. Enzo Bruno va por el medio. Otro remate a media distancia. Otra situación de gol. Otra vez la tuvo Guaraní Antonio Franco. La segunda de la franja, la segunda seguida, esta vez Enzo Bruno, que le trajo un poco más de claridad al equipo local. Casi el primero de la franja. Casi puso el 1-0 Enzo Bruno. Que se chocan bastante con el pájaro por aquel lado. Sí, están encimadísimos. Y hay que mantener la distancia a los 2 metros. Entró como un típico enganche hoy Enzo Bruno y está muy pegado sobre la banda. Sí, mantener la distancia. Sale por el medio, va Enzo Bruno, ahí está. Por el medio está, choca con Cardoso. Va Ferreira sacándose encima a Caballero, que la recuperaba. Chocan y otra vez Caballero, por ahí cerca, Arteta.
Hey, dicen. Va Cabrera, buscando a Almirón. Despejaba justo Obregón. Y será salida para el equipo en ataque para Atlético Posadas. Lo va a hacer Benítez. Obregón le gusta, ¿eh? Obregón es de los míos, ¿eh? Pum para arriba, siempre al techo de la vecina. Bien, pudo salir del fondo Atlético, donde Guaraní lo tuvo unos minutos ahí, con 2 tiros directos. Va Caballero saliendo del fondo. La regala la pelota Guaraní de Franco. La tiene Prochuk para Cardoso. Cardoso con Florentín. Girando por el medio. Antes la despejaba Guaraní de Franco. La tiene Almirón. Cae Obregón, pero la tiene Ortega Solís. Tirando el centro de Obregón. Lateral. Usted lo vio mejor que yo. Así es, lateral para Atlético Posadas. Y lo va a hacer Benítez rápidamente. Se acerca por ahí Ferreira. También hay Luchans. Lo va a hacer Benítez. Tirando para Ortega Solís. Voy. Gritó. Diego Pave y sale del fondo para Guaraní Antonio Franco. Va para Benítez. Choca con Millán y será lateral para Guaraní Antonio Franco. Que iguala 0-0 con Atlético Posadas. Fecha 1 del torneo regional federal amateur. Torneo transición 2021. Enzo Bruno hace volar a Cardoso. Enzo Bruno. Prochuk pone su cara. Y despeja. Caballero. Millán. Marca Montero. La tiene la pelota y queda adentro. Tirando el centro. A las manos. Diego Pave. Otra situación más. Por lo menos se aproxima más Guaraní Antonio Franco en este segundo tiempo. Bien, se animó más la franja un poco más. Con el manejo de la pelota de Enzo Bruno, reiteramos que ingresó de buena manera hoy el jugador que habitualmente es titular en la franja. Hoy entró desde el banco. Pero bueno, le cambió la cara a Guaraní en este segundo tiempo. Está un poco más de enganche ahora. Usted que pidió distanciamiento social, ahí está. Está por el medio. El 16 hoy, Enzo Bruno le dejó la franja derecha a Benítez. Lo vemos a Jaquet acá abajo, la gran Marcelo Gallardo con un papelito en la mano. Hay que ver el gran machete ahí, ¿no? Hay que ver ese gran machete, o si no, el teléfono de Domínguez debe ser. Dice, bueno. Va Almirón. Marca muy bien, la pierde. Va Almirón tirando el centro. Marcaba bien, pero después un poco se nubló. El número 4 de Guaraní Antonio Franco, estamos hablando de el señor Germán Alegre. Sale Pave rápidamente desde el fondo. 0-0. Decide jugar por la izquierda con Obregón, que no llega y deja la franja. Deja su posición para que avance Ferreira con Cabrera. Cabrera para Ferreira. Son 2 contra 2 dentro del área. Justito la cortaba por ahí Vallejos y será lateral del banco suplente de Guaraní Antonio Franco para el equipo de Atlético Posadas. Lo hace rápidamente Ferreira con Cabrera y la pierden. Con Arteta, que ahora está en la parte defensiva. Bien, se va a venir un cambio en Atlético Posadas. Se prepara Adrián Yagusiesco, el ex jugador de Guaraní Antonio Franco. Se prepara para entrar, para darle un poco más de velocidad al ataque de Atlético. Gran goleador, ¿eh? El Yagu. Hoy en el Atlético Posadas. ¿Quién saldrá ahora, no? ¿Walter Ortega o Almirón? O Ferreira, que lo veo medio cansado, ¿eh? O Ferreira también. Va y luchan para el tiro de esquina. Otra dupla más. Ahora se aleja un poco más Cabrera, pero va y luchan para hacer este nuevo tiro de esquina para Atlético Posadas. La despejada por el fondo. Va Prochuk, que la regala. La tiene Millán. Va Millán. Muy bien por ahí Montero y sacando Caballero. Cambio de frente para Enzo Bruno. Va Enzo. Se saca encima a Benítez, pero no puede con Cabrera, que juega rápidamente con Ábalos y sale del fondo Atlético Posadas con Cardoso. Cardoso buscando a Ferreira. No llega ni Ferreira ni el Luchán. Será lateral y en defensa para Guaraní Antonio Franco. Igual a 0-0. Cardoso. Y ahí muy cerca. Jaquet con Yagusiesco. Con Yagu ahí.
Va el jugador Obregón. Se fue de línea, le dicen. Se fue de línea. Caíto Fila Pipe. Pero, che, Le marca no le el vio. que se va. Y bueno, 14-0-0. Va Montero. Muy bien, Montero. Me gustó Montero. Va para Obregón tirando el centro. ¡Oh! Casi. Pegando por el segundo palo detrás del arquero. Otra chance. Impensada, pero otra chance para Guaraní, Antonio Franco. De esos remates que te sorprenden, ¿no? El arquero miró por un momento, meto la mano, no meto. No la metió y casi entró. Caballito. Y falta clara. Falta y cambio para Atlético Posadas. Vallejos. Hizo ahí Cococh. Y terminó cometiendo falta a Almirón. Se viene la variante en el equipo visitante. Será la primera en 15 del segundo tiempo. 0-0. Llegó el momento para Adrián Yagusesco. Se va al número 7, lo decía usted, ¿no? Ferreira, un poco cansado. El primer cambio para el decano posadeño en esta tarde de sábado, que se alejó la lluvia. En un momento estaba cerca y Sí. se alejó. Vamos a ver cómo se para ahora Atlético Posadas. Yagusesco bien abierto por derecha. Va Cabrera tirando el centro. Se lo perdió Cardoso. ¿O veo mal? Ortega Solís. Ortega Solís. El número 9. Buena pegada del polaquito Cabrera. Bueno, por lo menos ahora Que se hizo aprovecharon cargo. la situación, ¿eh? Exactamente. En el primer tiempo. Le agarró mal, ¿eh? Porque si le tocaba nomás desviaba, era gol de Atlético. Sale en el fondo, no la sacó Paven esta. A ver, ya tener en cuenta, quedó ahí tendido el jugador de Atlético Posadas. Trae ese despeje. La rodilla, dice. La rodilla. 16 minutos 0-0. Déjanos tu mensaje a través de nuestro chat en directo. Dice Portugal, dice de Guaraní. Soy de Guaraní, dice. Ahí. Papá, el mejor, dice. Así que saludo para Lisi Portugal, que está ahí del otro lado. Me parece que es Florentina el que está en el piso. También vi a Juan Saucedo con el escudo de Crucero. Un saludo grande. Un saludo grande, ¿eh? ¿No será de esos hinchas que quiere ver perder a su clásico rival, no? No. Espero que le que esté ahí viendo por lo menos un poco más entretenido este segundo tiempo, ¿eh? Bien, mientras tanto calientan los jugadores tanto de Atlético Posadas como de Guaraní Antonio Franco. Sale Florentín. Sale Florentín, parece la rodilla. Medio complicado, ¿no? Cuando Sí, cae en el salto, se lastimó. por ahora queda con 10 el equipo visitante. No estoy viendo por ahí si alguien se preparan nuevos cambios en Guaraní Antonio Franco. Bien, se viene el número 19, Lucas Velázquez y Hugo Evertroche. Bailey Chance despejaba ahí la pelota Alegre y será lateral para el equipo de Atlético Posadas. No, pues si ni en línea está preparado, pero Rioja ya quiere los cambios. Apuró los cambios. Sí. Mientras prueba Florentín, pisa fuerte a ver si puede continuar. Me decías, el 19. Lucas Velázquez y se va con la número 11, Tiago Arteta. Y se va a venir con el número 19, perdón, con el 17 Troche y con la 19 Velázquez. Y salió Benítez. Y salió Benítez. El pájaro Benítez que, lo decíamos, estaba chocando con Enzo. Y este segundo tiempo no tuvo esa explosión que tuvo en el primero. Así es. Se despeja Caballero, mientras Almirón intentaba intervenir y será lateral. Por ahora vuelve Florentín, medio rengueando, pero vuelve. A probar a ver si puede continuar el encuentro. El defensor de Atlético Posadas, saca Millán. Va Cabrera, la pelea, la gana. Ya vuelve a perder Atlético Posadas. Va Florentina a ver si puede. Gana Piñero para Silva.
Parece que se vendrá el cambio, ¿eh? No va, ¿eh? No lo veo bien. A Florentín, Caballero, Enzo Bruno, Piñero da Silva, venía en posición adelantada. Mientras tanto va Enzo Bruno, tiran al centro. Ahora sí, penal o no, gol. ¡Gol! Antonio Franco Velázquez recientemente ingresó, creo que la primera que tocó, ¿no? La primera. Y el que voló por ahí en el medio también, la primera que sintió una patada, pero por ahora Guaraní Antonio Franco gana 1-0, gol de Lucas Velázquez. Y se abrió el marcador en el estadio Clementes Fernández de Oliveira con la jugada, la magnífica jugada de Enzo Bruno para Velázquez, que entró hace 50 segundos al partido. La primera que tocó la mandó a guardar. Guaraní gana 1-0 en la primera fecha de esta fase del Regional Federal Amateur. Decíamos, Enzo Bruno le cambió la cara al equipo local. Qué jugador Enzo Bruno, ¿eh? Se cambió de banda y tiró un lindo centro. 1-0 gana Guaraní en 20 del segundo tiempo. Sí, la franja que ahora está jugando con 3. Está jugando con Troche por derecha, con Piñero da Silva como único 9 y por izquierda Enzo Bruno. Y ahora sí, dale play. 1-0. Qué lindo, ¿no? Entrar como entró Velázquez y empezar a ganar el partido, ¿no? Hacer el gol para tu equipo. Va Millán, tira al centro, tira el centro, ¡pum! Pasó de largo. ¡Gol! ¡Gol! En contra, gol. En contra. Gol de Atlético Posadas. Minuto después pone el 1-1. Se animó el decano misionero. Agarra la cabeza Vallejo, con cabeza. Qué mal que salió Pablo, pasó a cazar mariposas. Hay mucha culpa del arquero del decano, de Diego Pave, que dejó, se le escurrió esa pelota por abajo, ¿no? Se le escurrió esa pelota y el defensor franjeado que se encontró con el balón termina metiendo el gol en contra para que el partido esté igualado. Todo en 3 minutos, ¿eh? Y se va Florentín. Se va Florentín. Dije, no, entró medio complicado, se lo veía. Aguantó hasta donde pudo Florentín. Quedó sentido en su rodilla. Y será, por lo menos, una nueva variante que si viene el... Hace jugar Rioja, mientras tanto queda con 10 y le reclaman todo el banco suplente. Va Enzo Bruno, en Luchán pelea con Enzo Bruno por la mitad de la cancha. La tiene Ortega Solís. Va el autor del gol del primero, va Velázquez. Le reclama todo Atlético Posadas porque quedó con 10, mientras Rioja se iba a hacer el cambio enseguida cuando salía Florentín. Va Millán, otra gran jugada de Millán, gran centro que pegó por el sector izquierdo, Buena jugada de Millán. Así es, Millán que se animó por izquierda, encaró como lo estuvo haciendo toda la tarde, solitariamente por momentos. Tiró el centro y se encontró con la cabeza del defensor de Guaraní, Antonio Franco, que fue Vallejos, el número 6. Bien, se produjo la modificación. Juan Pablo Rodríguez a la cancha por Florentín, que se retiró lesionado Lucas Florentín. Una lesión en la rodilla. Salió en camilla. Sale el gran Millán. Buscando por el medio. La tiene Almirón. Mirón abre la pelota para jugar con Benítez. Va Benítez. Benítez remata al arco. Pavet, ahora sí seguro. Con las dos manos. Saliendo Diego Pavet. Bien, se animó Benítez. Le pegó bien. Le pegó bien, faltó un poquito de fuerza. Y es que ya dudó el arquero, entonces se van a animar. Va Velázquez. Se viene Guaraní Franco con Piñero da Silva. Frente al área, va para nuevamente ir al centro. Era el número 17, ¿es así? Sí. Troche, ahí está. Almirón que le hace una seña. Sí. Almirón le hace una seña a Jaquet como que el Luchans está lesionado.
Va Rodríguez despejando ese balón. La pelea de Almirón con Obregón. Falta. Siga, continúa, dice Montero por el medio. Abre para Alegre. Sale de paseo Millán y avanza. Vallejos. Buena pelota, buen pase. Con Troche, pero no llega Vallejos. Perdón, Velázquez. ¿Es ahí? Velázquez. Saludo para César Rego de Claypole, Buenos Aires. Saludo grande. Gracias por tu mensaje, querido César. Queda la pelota en la mitad de la cancha, ahí. ¡Uy! ¡Chocó! ¡Chocalo! ¡Gábalo! ¡Gol! ¡Se abrazaron! No hubo distanciamiento social. ¿Qué pasó con Ávalo Millán? ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco, quien aprovechó con barbijo y todo. Piñero da Silva puso el 2-1 en 25, gana la franja. ¿Qué pasó entre Prochuk y Ábalos, no? Los defensores de Atlético le recriminan al arquero que salga con la rodilla, que salga seguro. No sabían qué hacer, si sacaba a Prochuk o lo agarraba Ábalos. Y aprovechó el número 9, Piñero da Silva, que se tomó su tiempo para definir. Enganchó, se tomó su tiempo y definió y pone el 2-1 para Guaraní Antonio Franco, que está ganando este partido de ida y vuelta, se volvió en los últimos minutos. Un partidazo, usted lo pedía. Por fin aparecieron los goles y apareció el partido también. Se fue, será lateral, rápido lo hace Benítez, va para Yugo Ciesco, despejaba por el fondo, ahora sí, seguro. Va lejos. Lo recriminaron a Prochuk, pobre. Pero para mí era del arquero, ¿no? Era salir Sí, segura. Era segura para el arquero. Y bien, se viene Caito Filippi. ...26, 2-1 para Guaraní Antonio Franco. Va Luchans. Para Benítez. Uy. Planchón, de Montero. Hay que ver. Será tiro libre para Atlético Posadas y tarjetita tranquilamente, ¿no? No metió la mano en el bolsillo el referee, así que... Mientras se preparan nuevas variantes. Tres cambios. 3 cambios y con esto ya completó los 5, ¿no? Así es. Se preparan Santiago Benítez, Claudio Filippi y se prepara un ex Guaraní Antonio Franco, José Dujau. Va Iluchan, va Cabrera para hacer el tiro libre. Troche y Enzo Bruno en la barrera. Tiro libre para Atlético Posadas. Ojo con los agarrones, dijo Rioja. Va Luchans. Y esta fue la última del partido para Juan Luchans, que según los gestos de Almirón está lesionado. Bien, no escucha línea para el cambio. Juez. A todo esto quedó ahí en el suelo Diego Pavet, Entonces aprovechará para hacer las 3 variantes, las últimas. Tercera ventana para Atlético Posadas. Así es, toda la carne al asador, como bien se diría. Dujau. Se viene Caito Filippi con la número 18, ex ayudante de campo de la Baroni, ¿no? En Guaraní. En la fase pasada y ahora jugador de Atlético. Esto es lo que tiene el fútbol amateur. ¿Quién sale de usted? Dice Rioja. Bien, se terminó el partido para el Polaquito Cabrera, que se retira con la número 8. Lo decías, Eluchan también. Entró Dujau. Filippi. Sale Millán también. Y el número 3, Millán. Santiago Benítez. Bien, entró un ex jugador de Guaraní, José Dujau. Y
Filepi ya es capitán en Atlético Posadas. Otra vez Diego Pávez no despeja, sale el fondo, Guaraní Antonio Franco, Piñero da Silva. Tiene Ábalos, cuando iba Hugo Troche y peleaba con Rodríguez. Ábalos, sacando la pelota, la pierde, la recupera otra vez Hugo, la tiene Hugo, jugando por el medio, la tiene Hugo, avanzando, ya por el sector derecho. Ahora sí, despeja con gana hacia la costanera de Posadas, Prochuk. Bien, lo sacó a Prochuk a jugar de número 3. Te va a defender con 3. Línea de 3. No, lo cambió. Lo mandó a Prochuk de número 3 y adentro está jugando Benítez. Benítez con Rodríguez. Así es. Y Jagusiesco hace la gran salvio. Un cuarto. Exactamente. Con José Dujau, que va a estar por el otro lado. Y viene arriba Almirón y... Tiene todo un campo para recorrer para Jagusiesco. Le quedó muy atrás la cancha, ¿eh? No sé si va a favorecer mucho. Falta, dice de Caballero. Será tiro libre de la mitad de la cancha para Atlético Posadas, que buscará el empate en los últimos 15 minutos de este segundo tiempo. En los últimos 15 minutos del partido. Está Filepi. Este lo practicábamos el semestre pasado, decían, el año pasado. A Filepi, en la barrera Enzo Bruno. Filepi tirando el centro. Pavel otra vez con duda. Dejándolo volando. Gol, 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 gol. ¡Ay, Pavel! ¡Ay, Pavel! ¡Gol! De Atlético Posadas. Juan Pablo Rodríguez pone el 2-2. El defensor del Decano. Otra vez, segundo error de Pave, segundo error que lo paga caro Guaraní Antonio Franco. El partido vuelve 2-2 con el gol del número 14 de Juan Pablo Rodríguez, que aprovechó el segundo error, ¿no? Segundo error, no está seguro, ¿eh? No está seguro Diego, ¿eh? Y mientras tanto se viene en la franja, se viene el goleador Ulises Silveira y se viene Miguel Ángel Gómez. Qué linda planilla, todo rayado, ¿eh? Gómez con la 15. Ya mueve con Ulises Oliveira. Sale Guaraní Franco. Va Prochuk. Despejando el balón cuando iba para el autor del primer gol. Bien, y repasamos. Entró Miguel Ángel Gómez y se retiró el número 5 Julio Montero. Y bien arriba Piñero da Silva dejó la cancha y entró Ulises Silveira. Marca Prochuk. Tiene pelota Velázquez. Velázquez. Hace rebotar en él y será la salida del lateral en defensa para el equipo de Atlético Posadas, que con 2 errores de Pavet igualó el encuentro 2-2. Chocan por ahí y sale del fondo el equipo de Atlético Posadas. Benítez la dejó larga, casi la robó Ulises. Va por el medio Cardoso, falta, sí, levantó la pierna el jugador Santiago Benítez. Y todos piden amarilla. La tiene Enzo Bruno ahí. Para Cardoso, creo que fue Cardoso. ¿Quién fue? Si fue Cardoso, doble amarilla. No, Benítez. 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 Ahí quedó. Mientras Línea le dice con lo que puede, Florentín tiene que ir un poco más allá del banco suplente por el distanciamiento social. Como corresponde, ¿no? Pero apenas puede caminar. Cine Velázquez. La jugada Gómez. Sale Caballero. La cortaba Cardoso y será lateral para Guaraní Antonio Franco.
Bien, los cambios revolucionaron el partido, ¿no? Decíamos, buena planilla tienen los dos, tanto los 11 que estaban en cancha, más los suplentes, y Guaraní que todavía dejó afuera buenos jugadores jóvenes, como Manuel Roa, como Guido da Silva, también goleador. Y los goles vinieron desde el banco. Cardoso para atrás. Rebotaba en Silveira, atrás del peje de Benítez. Mano, reclamaban todo. Mientras se viene Atlético, pasaba por el medio. Falta, sí, clara falta de el jugador Velázquez. Bien, Néstor Jaquet ahora aplaudiendo, arengando a sus jugadores. Mientras que Nazareno Godoy sentado, tranquilo. No sé si decepcionado, no sé si frustrado. Va Filepi para hacer este tiro libre. Al centro, a la olla. Y a ver si sale Pavet. Pasa para Rodríguez otra vez. Ya metió un gol. Media chilena. Ortega Solís dentro del área. Se le pasó al Almirón. Y se salvó Guaraní. Antonio Franco en 35. Todavía el partido está 2-2. Nuevamente se salvó la franja. Lo tuvo Alan Almirón, que era para romper el arco. Le quedó muy adelante la pelota. La tiró a la tribuna. Y otra vez cabeceó Rodríguez, ¿eh? Sale Guaraní ante Franco del fondo. 36. 2-2. Gran partido este segundo tiempo. Todo lo que no pasó en el primero pasa en el segundo. Con errores y todo. Falta. Sí, clara falta para meter la cancha de Filepi. Perdón, de Yago Ciesco era. Dura falta, ¿eh? Y sale Guaraní Franco. Sale Obregón. Obregón va por el medio. Obregón. Cardoso despeja la pelota. Va Yago Ciesco. La pelea, la gana. Tira por el medio. Y avanza. Va Yago Ciesco. Falta. Retrocede. Y se le viene encima todo. Se le viene encima todo. Gran contra. Cortó Rioja. Cobró una falta contra Obregón. Cuando se iba Yago Ciesco y habían al humo todo. 3 jugadores por el medio. Ojo. Era una gran chance para pasar al frente para Atlético Posada. Y Franco Rioja le cortó la ilusión. Ojo que si cobra la falta el árbitro es amarilla para Yago Ciesco, que recién le sacaron una amarilla, doble amarilla y expulsión. Hay que ver qué dice Línea. Que Línea en vez de quedarse en la cancha fue a pelear con el banco de Atlético. Sí. Bien, Enzo ya le habla y le... Vamos a ver qué dice. En Línea le llamó a Rioja, ¿eh? Sí. A ver. Falta para Guaraní. Nada. Sigue y siga. Bien. Va Obregón. Ahora te digo, no se entiende, porque si vuelve la jugada atrás es amarilla. Sí. Si no, no. Enzo Bruno. Zafó Yago Ciesco. Y Filepi, que le conoce tanto, se quedó ahí frente de la pelota para que no juegue rápido. Tiro libre para Guaraní de Franco. Va para Obregón. Corta Benítez. Y será lateral para Guaraní de Franco. Tirando para Silveira. No, se va la pelota y será nuevo tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Que por este sector creo que es el primero que tiene. Está Caballero y Enzo Bruno. Va a ser Caballero. Al fin solamente uno para patear, ¿no? Están todos. Va Caballero. Silveira pasaba la pelota. La despejaba la defensa de Atlético Posadas. Queda ahí dentro del área todavía saliendo del fondo. Ahora sí. Marca Russo. Marca muy bien. Será salida. Va Obregón. Para Silveira, que se saca de encima a Benítez. Ingresa al área. Va Silveira. Gol en contra. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! Hat-trick de errores. Gol. Centro de Silveira. La tocó Rodríguez.
Y ahora anotó en su propia valla. Otro gol en contra. Hat-trick de errores. Gana Guaraní Antonio Franco en 39. 3-2. Lo bueno es que nadie perdona nada, ¿no? 3 errores, 3 goles, 2 para Guaraní, 1 para Atlético. Esta vez Ulises Silveira desbordó de la mejor manera por el lado izquierdo, tiró el centro y ¿qué te parece, no? Gol en contra de Rodríguez, que Juan Pablo que hace un ratito ponía el empate y ahora pone el gol en contra. Gana Guaraní en 39 minutos, 3-2. Va para medio para Ulises Silveira. Abre la pelota para jugar con Enzo Bruno, que por este lado funciona muy bien, ¿eh? Sí, por la izquierda, ¿eh? Muy bien Enzo Bruno. Se adaptó. Yago Ciesco, falta de Obregón. Para meter la cancha, será tiro libre para Atlético Posadas. Primer tiempo se jugó todo por derecha, este segundo tiempo por izquierda. Enzo Bruno pone la pelota para Ulises Silveira, que tiró ese centro raso. Y Juan Pablo, pobre Juan Pablo, ¿no? 2 goles en contra en el partido. A Benítez, rebota en Enzo Bruno. No había distancia Cardoso, para mí, ¿eh? sí, no. Cardoso, que buena puede y llega, va para Benítez. La tiene Benítez saliendo por el medio. Benítez, la pierde la pelota con Caballero, falta, dice. Bueno. De Gómez y amarilla para Gómez. A mí me sacaron amarilla. Sí, no entendió. Empujé nomás, un poquito. Y a mí ya me sacaron la amarilla. Tiro libre. Lo va a hacer rápido Filippi. Va para Yagunciesco. Tira el centro. Va para Almirón. Ante Prochuk. Y Pave que queda tendido. Estuve viendo que no sacaba del fondo él. Y tuvo 2 errores gravísimos que llevó al empate de Atlético Posadas. Pero ahora queda tendido nuevamente. Y Guaraní Antonio Franco no tiene más variantes para hacer. En el último gol de Atlético quedó tirado el arquero de Guaraní, Diego Pave, y lo atendieron. Ahora nuevamente quedó tendido, hay que ver qué le pasa al arquero. Se toca el posterior derecho. Decía que venía sacando Vallejos. Exacto. Y una la metió adentro, pero bueno, las venía sacando y no sacaba más Diego Pave ya durante el segundo tiempo. Y bueno, y tuvo 2 salidas falleras importantes, una dentro del área chica y otra del punto del penal, que llevó al empate y a la ilusión Atlético Posadas, un partido que mejoró muchísimo, sobre todo por los horrores de los jugadores. 5 goles en 30 minutos, ¿qué te parece? Pedíamos movimiento y se movió. Se movió el banco y se movió el partido. Bien. Va Vallejo para sacar del fondo. Caíto fue a hablarle a Pave como diciendo, dale. Te conozco. Vallejos. 3-2 en 42 gana Guaraní Antonio Franco. Minutos finales. Va Gómez sacando. La pierde. Va Filippi. Ortega Solís para Almirón abriendo por la izquierda. La tiene Ortega Solís para Filippi. Caíto. Avanza con Almirón. Buen pase, buena transición. Y falta el tiro libre para el equipo de Atlético Posadas que busca el empate. Ya empató en 2 ocasiones. Buscará la tercera. Por ahora gana Guaraní Antonio Franco en esta primera fecha del torneo regional federal amateur zona 1 Litoral Norte. Un partido importantísimo. 3 puntos valiosos. 3-2. Filippi. Va a ir Caíto. Para el tiro libre. Todo Atlético en el área, ¿eh? Caíto tirando el centro. La despejaba por ahí Enzo Bruno. Otra vez. Hacen rebotar y se viene la contra para Guaraní Antonio Franco. Muy bien por ahí. Y es tiro de esquina. Rebota muy bien. Era Cardoso. Y no hacía rebotar. Se venía la contra, ¿eh? Si no hacía rebotar Cardoso ahí. Hacía rebotar en Velázquez. Autor del primero de esta tarde. Aquí en Villa Sarita. Va Filippi otra vez para hacer el tiro de esquina. Tirando el centro para Almirón. Pasa de largo.
Va Dujau. La tiene Dujau. Buscará el centro. Tira por el medio. La pierde la pelota. Sale Caballero. La regala. Algunos jugadores cansados. Obregón no puede más. Y Nazareno le dice, dale, dale, dale. Falta poco. 44 del segundo tiempo. No vi cuánto adicionó, Va Velázquez. Obregón. Buscando a Silveira. Va Ulises. Sale Ábalos. Y mínimo 4 o 5 minutos, porque se hicieron los 5 cambios por lado. Y estuvo también Florentín sentado, lesionado. A ver ahí. Sí, 5. 5 minutos 5 más. Hasta los 50 vamos. Prochuk. Sale Filippi, va para Prochuk. Sale Atlético Posadas del fondo. Uy, casi la perdió por ahí. Casi la recuperó Enzo Bruno. Por ahora la tiene Benítez. Va Benítez. Santiago era. Rebota en el... Ahí tenía que parar, juez. Juez. Tenía que parar. El famoso pique, ¿no? Claro. No, él continúa, Era pique. Pique y pique. Ahí en la costanera, pique y pique. La tiene Enzo. Va Enzo Bruno con Prochuk. Enzo Bruno. Cambió de banda ahora. Tiene Enzo. No puede Prochuk con Enzo, Tira en el centro. ¡Ábalos! ¡Ábalos! Casi le quedó a Ulises Silveira. Va por el medio, saliendo Filippi. La tiene Filippi. Marca Silveira. Qué linda pelota. Buena pelota dentro del área. Va para Benítez. Para Santi. Benítez. Lateral y en ataque para el equipo del Decano. 46-30. Se tiró Enzo Bruno, Y no tiene más variante Guaraní. Hace tiempo le gritan los suplentes de Atlético Posadas. Hay que ver qué le pasó a Enzo. Pide asistencia. Pide asistencia. Autoriza Rioja. 47 del segundo tiempo. 3-2 gana Guaraní Antonio Franco. En un partido que se puso lindo en el segundo tiempo. Pero con muchos errores. 3 errores, 3 goles. Aprovecha Prochuk también calambrado. Para tirarse en la mitad de la cancha. Ya se recupera. Ya pasó. Fue el agua de las misiones que le revivó a Enzo Bruno, que ya se recuperó. Tiene que salir un ratito, Enzo. Sí. Queda con 10 Guaraní Antonio Franco hasta que autorice Rioja. Pero se juega por ese lado. La tiene Filippi. Se viene Atlético Posadas en busca del empate. La pierden y sale la contra. Salía la contra. Como le gusta. Este es mi jugador. Quiero la camiseta de Obregón. Pum para arriba. Pum para arriba y pum para arriba. Así yo jugaba. Podía haber hecho. La tiene Rodríguez, que tuvo una buena y una mala. Para allá Guciesco. Va Pave seguro. Ahora sí. Seguro. Ahora sí, seguro y al piso, para ganar un poquito de tiempo, para enfriar un poco el partido, que se está terminando. Son los últimos minutos de un partido vibrante en este segundo tiempo. Últimos 120 minutos, segundos, últimos 120 segundos. Qué mal que la despejó por ahí, por el fondo. Era Russo. Muy bien, la recupera ahora Obregón. Falta, sí, falta contra él. Así todo, por más que pum para arriba, me ha gustado Obregón. Que queda tendido ahora otra vez. ¿Y cuánto va a haber adicional? Porque por lo menos ya Enzo Bruno, ahora Obregón. Minutos que gana, segundos que gana. Se tira acá a Ulises Silveira. Acusando como acá le mete la cancha, Acusando con un golpe de Benítez. No pasó nada, no hay VAR, sí que se levanta otra vez. No puede más Obregón, De hoy ya le reclamó Nazareno y Nazareno le dijo, dale, seguí, dale, que falta poco. 3-2 gana Guaraní, 49 minutos del segundo tiempo. Últimos segundos. Sale Vallejo del fondo.
Ducao va por el medio. La recupera Guaraní Antonio Franco. La tiene Velázquez. Va avanzando por el medio. Filtra la pelota. Se va y será tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Últimos 30 segundos. Se quedan los 4. Últimos. ¿A dónde vas? Dice. Sí. Le dice Russo a los defensores. 30 segundos finales. Tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Uno más, dice. Uno más. Hasta los 51 vamos. Por hacer tiempo, le dice. En cualquier momento puede ser tarjeta. Corta para Troche. Marcan entre dos. Atlético pues será lateral. Así todos pierden la pelota y sigue sumando segundo. Guaraní Antonio Franco. Que sigue haciendo demorar el juego. Enzo Bruno para ser el lateral. La tiene a Hugo. Cayó Silveira. Cayó Silveira con Prochuk. Cayó Silveira con Prochuk, que ya había caído aquí en la mitad de la cancha. Otra vez. Y ahora le van a buscar todo, atención a estar atento. Otro jugador de Guaraní, Antonio Franco, en el suelo. Ávalo empieza a dar coscorrones por ahí. Se queja Silveira, a Rioja. Bueno, Miguel Come fue a buscar. Sí, a parar. Más que a parar fue a... Ávalo también mandó la manito por ahí, a hacer tapecitos a los jugadores de Guaraní de Franco. Bien, hay que ver qué pasó, Ulises. Si Ulises se tiró es amarilla, ¿no? Si no pasó nada, le dice Prochuk a Rioja. Sí, me pegó, dice Silveira. Discusión. Mientras gana segundo y uno más hasta los 52, vamos. Y ya estamos en 51. Troche con Cardoso, la tiene Troche. Tiro de esquina, no. La recupera Atlético Posadas. Y ahora sí, será saque el arco para el equipo de Atlético Posadas. Bueno, ganó unos minutos Guaraní acá. 3-1, ¿quién se tira en Guaraní? Dicen, 3-1. Vamos a ver si lo termina. Ávalo, final del encuentro. Ganó Guaraní Antonio Franco. En un partido electrizante, 45 minutos. En un partido aburridísimo, los primeros 45. Ganó Guaraní Antonio Franco 3-2. Partidazo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El segundo tiempo, los segundos 45, los segundos 52 minutos, ¿no? Partidazo en cancha de Guaraní, que ganó 3-2 en esta primera fecha y se tiene que recuperar rápidamente para el próximo sábado viajar a Corrientes, a Curuzucuatiá y a jugar con victoria. Se van los jugadores de Atlético Posadas que no supieron aprovechar los minutos. Sí, el último gol, justo el último, fue error del arquero Ábalos, ¿sí? Y el gol de Juan Pablo Rodríguez en contra a los 39 minutos del segundo tiempo. Dice que Guaraní le ganó a Atlético 3-2. Saludan los jugadores de la franja. Bien, a lo último, envuelto en escándalo el partido, ¿no? Sí, se puso medio picante. Jugadores de Guaraní Antonio Franco tirándose al piso. Algo que no podía pasar, digamos, con Enzo Bruno, que había jugado el segundo tiempo. Sí, Obregón se corrió todo por el sector izquierdo. Pero después, bueno, acusó algo Silveira ya en la mitad de la cancha, minutos antes, y después fue al área y acusó otro golpe, ahora de Prochuk, dentro del área, pero obviamente era para seguir continuando con la cuestión de hacer tiempo y una cuestión escandalosa en el final, que se puso picante en un partido donde los errores fueron la medalla de oro de este partido. Así es, y Russo vino a felicitar al polaquito Cabrera. Lo buscó, lo felicitó, lo saludó, al igual que Jorge Piñero da Silva, que saludó a cada uno de los jugadores de Atlético Posadas, que ahí sí, hay besos, abrazos, están los saludos. Pero bueno, se retira la terna arbitral, una terna bastante buena en la noche de hoy, en el día de hoy, con algunos errores
algunas expulsiones, algunas amonestaciones que pasaron de largo. Pero bueno, un lindo partido en cancha de Guaraní Antonio Franco. Excelente partido de la franja que hoy lo planteó con jugadores diferentes y con el gol del número 9 de Piñero da Silva, que respondió esa confianza que le dio Víctor Nazareno Godoy en el día de hoy. El gol en contra de Vallejos, el número 6 para Atlético Posadas, ponía el empate en un momento. El otro gol lo hizo Juan Pablo Rodríguez, que empataba el partido 2-2 y finalmente se encontraba en una jugada desafortunada donde Ulises Silveira desbordaba por la izquierda, por el ataque izquierdo de la franja, metía al centro y Juan Pablo Rodríguez se encontraba con esa pelota que metía en el arco de Ábalos. Ahora, qué caro se pagaron los errores en este partido, ¿no? 3 errores y 3 goles. Increíble. Sí, sobre todo lo de Diego Pávez, digamos, Sí. que fueron importantes. Una salida atrás del centro de Millán que falla dentro del área y se lo lleva puesto Vallejos de cabeza, y la otra, bueno, salió a cazar mariposa dentro del punto penal, que bueno, termina llevándose Rodríguez el empate. Y después la última jugada, digamos, del error es un gran centro hacia atrás de Silveira, y bueno, que no la pudo despejar Rodríguez. De no creer esa jugada, ¿no? Porque la verdad que no. Y después, bueno, Ábalos tuvo también la suya. Así es, se detuvo la suya con Prochuk, donde era o sacaba uno o sacaba el otro, no sacó ninguno de los dos y la terminó metiendo el número 9. Y Piñero da Silva, que tuvo todo el tiempo del mundo, porque Sí. se paró, tomó mate, siguió, avanzó y después terminó convirtiendo el gol. Así es la experiencia de en este caso el 9 titular hoy de la franja, que terminó jugando con 2 9s grandotes. Sí, Hugo Troche entró en el segundo tiempo, también marcó la diferencia, pero hay que destacar el partido de Enzo Bruno, que entró en el segundo tiempo, le cambió la cara a Guaraní y fue parte casi de los 3 goles, jugando, repartiendo. Muy buen partido de Enzo Bruno. Así que bueno, pasó un partido muy bueno en este segundo tiempo en cancha de Guaraní Antonio Franco, donde, como decíamos, los errores se pagaron caro. Sin hoy la hinchada local de la franja, que por protocolo no puede estar, nosotros acá siempre con la protección y el distanciamiento correspondiente. Partido clave para Guaraní, de confianza. Mire, un poco me voy ya prácticamente para estar con distanciamiento social. Pero bueno, la verdad que un partido que no fue muy lindo en los primeros 45 minutos, donde prácticamente no hubo casi situaciones. Y en el segundo sí, se movió el avispero, como decimos generalmente, y se movió el arco y se movieron las redes y el partido cambió. Pero fueron unos frenéticos, dijiste, 30 minutos, donde hubo 5 goles y todo, digamos, el producto del factor error como factor importante del encuentro. Y bueno, la verdad que decía yo en el relato, son 3 puntos importantes, 3 puntos valiosos para definir el grupo. Hay que ver cómo juega Victoria, cómo se preparó en este tiempo, en plena pandemia, digamos, porque continuamos en pandemia, y a ver cómo se viene. Y hay que buscar los 3 puntos, porque una derrota en Curzú Cuatiá de Atlético Posadas lo puede dejar prácticamente casi sin la ilusión de pasar, de avanzar de fase. Sí, así es. Un Guaraní que tuvo sus amistosos, sus partidos, no vino de la mejor manera hoy. Un equipo que todavía se está definiendo con un nuevo técnico. Recordemos que el nuevo técnico Nazareno Godoy se incorporó hace, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses atrás, cuando la Baroni dio un paso al costado. Y bueno, ahora tendrá el sábado que viajar a Curzú Cuatiá a enfrentar a Victoria, donde estará jugando el próximo sábado. Y luego Victoria vendrá a jugar acá a Posadas, a cancha de Atlético Posadas, donde el decano deberá ganar. Sí. Y bueno, y ojo, porque si Guaraní Antonio Franco saca un resultado positivo, estamos hablando de 3 puntos, ya tenés 6 puntos abajo. Sí. Para cualquiera de los dos, y Victoria con un partido menos, pero
Y recordar que pasa uno nomás. Pasa uno. Uno y el segundo mejor, pero de todas las fases. O sea, de todos los grupos. Sí. Pero solamente uno. Si Guaraní gana el próximo sábado, prácticamente se está ganando un lugarcito a la siguiente fase. Que es el favorito de los tres. Sí, sí, sí. Un equipo de Guaraní de Franco que arrancó ya en la previo al torneo cuando comenzó allá en el 2020 con un técnico que se va en medio del comienzo, ya prácticamente por cuestiones de lo que tiene la cuestión amateur. Hay que trabajar de otra cosa para sobrevivir antes de vivir del deporte. Y bueno, eso le pasó al técnico, no recuerdo ahora el apellido, pero... A Lavaroni. Al anterior. Y ahí viene Lavaroni, al sargento, ay, no me acuerdo ahora. Y bueno, y ahora le pasa lo mismo, otra vez. En el medio vino Cristian Barinaga a ser jugador de Guaraní y al no arrancar nunca se terminó yendo a jugar a Chaco Forever. Donde está lesionado hoy y se pierde toda la temporada. Y se pierde toda la temporada. La verdad que le ha costado la vuelta y a muchos jugadores le va a costar la vuelta. Hay que ver cómo estará Florentín, porque cada vez caminaba mucho más rengo, pese a tener hielo en su rodilla, pero cada vez le costaba más. Lo estábamos viendo, estábamos acá abajo, no, acá arriba, digamos, del banco suplente de Atlético Posada y lo veíamos complicado, digamos, a la hora de caminar. En un partido que, bueno, fue lindo y sí. Por lo menos en estos minutos finales. Me parece que estaba en el entretiempo, escucharon Verbo Producciones, ¿no? ¿Lo escuchó a usted? Que quería un poco de acción y trajeron 5 goles en el segundo tiempo. Y bueno, y a veces, bueno, estaba para pegar el grito, ¿viste? A veces te tapa la gente donde le grita al árbitro. Acá no mucho que no le puede gritar, ¿viste? Franco, y ya como que te puede mirar tranquilamente, pero... Hasta a veces te echan de la cancha los árbitros acá. Sí, no. Por eso, entonces no podíamos gritar mucho, pero alguna que otra tarjeta dejó guardada. Sí. El partido no es que se le fue de la mano, lo fue manejando, lo fue llevando. Por ahí la falta que le hicieron a Obregón de Yagusiesco, le meter en cancha por ahí para mí no era, y cortó un avance importante para Atlético Posada para pasar al frente en ese momento y bueno, llegó el enojo, la bronca, pero no hubo mucho más que, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Por ahí que muchos árbitros miran para otro lado cuando hay un equipo que está haciendo tiempo y fue adicionando. De 5 terminamos en 7 minutos de adición y bueno, y era para terminar enseguida porque ya medio que se estaba calentando el partido. Exactamente, pero destacar el partido de Atlético Posadas, que vino, se plantó, jugó, por momentos fue mucho mejor que Guaraní. Insisto, le sigue costando ahí en el medio campo integrar a los volantes con los delanteros, cosa que Guaraní lo encontró en el segundo tiempo con Enzo Bruno. Primero por derecha, muy pegado al Pájaro Benítez, y después por izquierda, donde vinieron los goles. Dos goles de Guaraní vinieron por el lado izquierdo. Y si buscamos una figura, tenemos que buscar en el segundo tiempo. Así es. Y podemos quedarnos con Enzo Bruno. Enzo Bruno para mí fue el mejor. Caballero también me gustó, como jugó, fue cortando por ahí algunas veces los circuitos por el medio en el avance de Atlético Posada y fue un lugar de salida para Guaraní en Franco. Millán también, Benítez, también el número 4 de Atlético. Sí. Que anduvo muy bien. Pero no saliendo de lo regular entre todos. Sí, no, tampoco el gran jugador, pero digamos, por ahí anda la figura. Obviamente le dejo los arqueros. Sí. Que en el primer tiempo el de Atlético sacó varias pelotas. Sacó varias. Pero bueno, después tuvo ese error ahí. Ese error ahí que salió, chocó con el compañero y... Se confió y después en la otra prácticamente no sé. Puede haber atajado el remate, el mal despeje de Rodríguez, pero bueno, la cuestión que le quedó muy lejos y no terminó. Se fue al segundo palo y no pudo llegar y termina ganando Guaraní. Así es. No sé si merecido, pero en un partido de ida y vuelta lo ganó Guaraní. Bien dicho, cerró un partido lleno de errores. Y bueno, la franja se va con una victoria importante a Corrientes para jugar contra Victoria de Curuzú Cuatiá. ¿Tiene ahí para ir repasando la fecha mientras ya nos vamos despidiendo?
Sí, así es. La próxima fecha va a ser el próximo sábado, ¿sí? Sábado 16. Por ahora se puede modificar al día domingo. En Corrientes, victoria frente a Guaraní Antonio Franco. La tercera fecha, obviamente va a quedar libre Atlético. En la tercera fecha juegan Atlético Posadas el miércoles 20 de enero frente a Victoria de Curuzucuatiá. Luego Atlético va a ser de local en su cancha, ¿sí? En el Tajamar frente a Guaraní, y cierran la fecha en la cancha de Guaraní, Victoria de Curuzucuatiá frente a La Franja. Bueno, nos vamos despidiendo en cámara. Luis Ortiz, un abrazo enorme, muchas gracias, compañero. Brian Dinelli, en los comentarios. Un gustazo, un placer y algo único, ¿no? Relatar acá en plena pandemia. En plena pandemia, y esperemos que todo vaya mejorando con el paso del tiempo, por lo menos que tengamos fútbol. Que es lindo volver a ver rodar la pelota en el césped verde. Mi nombre es Fernando Martino, esto fue Verbo Producciones, nuestro canal oficial, nuestro primer encuentro en este 2021. Habíamos arrancado por allá a mitad de año del 2019, un par de partidos, llegamos al 2020 con todo el sueño y la ilusión de transmitir durante todo un año, y nos quedamos en los primeros meses, y ahora arrancamos en pandemia con los primeros partidos y apoyando a los equipos misioneros. Será hasta la próxima. Chau, chau, muchas gracias.